CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo les va, estimados amigos y amigas de CADEFI? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes el día de hoy, 16 de mayo 2024. Les damos la más cordial bienvenida a esta su charla fiscal entre amigos y hoy tengo el gusto de acompañar al maestro José Antonio González Castro. Amigo, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí con mis amigos, mis fans. Quiero aprovechar el micrófono, desde luego, el audio, para mandarle un saludo que seguramente nos está viendo al amigo, colega, contado, y desde luego que no nos vimos el día de ayer, pero pues un abrazo a todos los maestros y en particular a todas las maestras. Saludos y gracias por la invitación. Muchas gracias, amigo. También la bienvenida a nuestro amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigos, pues muchas gracias por la invitación y yo creo que un tema interesante el que vamos a exponer el día de hoy, en donde yo te podría decir de primera instancia, pudiéramos estar en una situación en que tengamos la primera nómina de error, si es que nos hicieron las modificaciones correspondientes, ¿no? Sí, pero ya vamos a platicar ahorita al respecto. Pero le quiero decir a Charlie que se relaje. Que se relaje. Que se relaje. Que sí, con todo gusto y que disfrute del evento, claro que sí. Claro. De hecho, estamos esperando aquí también la que se integre en un momento más, el ingeniero Ricardo Aguilar, porque también es un tema importante en la cuestión tecnológica. El timbrado, la parte de la parametrización precisamente de esos sistemas de nómina. Y bueno, básicamente para el día de hoy tenemos preparado un tema, aspectos relevantes de lo que es la nómina de sueldos y salarios, por supuesto, y diríamos, oye, con esta novedad que nos encontramos a partir del 1 de mayo, que finalmente no dieron sabemos que a esta administración le gusta utilizar algunas fechas conmemorativas precisamente para hacer algunas adecuaciones y poder emitir algunos, en este caso un decreto, que precisamente modifica la aplicación del subsidio, que ya entraremos en tema, pero lo manda para el día 1 de mayo, fecha por demás significativa hablando de lo que es la relación laboral, y establece también su aplicación el mismo día a partir del 1 de mayo. Y entonces vamos a hablar en principio de qué va este decreto, porque obviamente tenemos como antecedente que desde diciembre de 2013 no había tenido modificaciones la tabla propiamente de lo que es el subsidio. Entonces, pues ya considerando precisamente que se pudiera nivelar el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores que menos ingresos tienen, pues esta administración lo que considera es hacer un ajuste precisamente a esos niveles a partir de lo que sería desde el salario mínimo hasta 9,081 pesos para poder aplicar un subsidio que en este caso incluso cambia la mecánica, porque ya no estamos hablando de que fuera un subsidio a partir de una tabla, sino que es básicamente lo que corresponde al porcentaje de la UMA, que es del 11,82%, y que propiamente para este ejercicio estamos hablando de 300 pesos con 12 centavos. 390 pesos con 12 centavos, que precisamente dice, oye, pues eso es lo que le va a aplicar a los trabajadores. ¿Qué comentario nos merecería, amigo? En principio. Bueno, yo quisiera nada más precisar que vamos a platicar, si bien es cierto, del tema que está vigente, que está de moda, que es el decreto del 1 de mayo, como bien lo apunta Octavio, subsidio para el empleo, que sí hay beneficios, desde luego. Segundo punto, vamos a tocar algunas aristas muy precisas, que estamos también en tiempo del reparto y pago de utilidades, y algunos datos que de hecho me hicieron una pregunta ahorita en el camino, del efecto de la retención de impuestos sobre la renta, si es que se debe de hacer y se debe de pagar para trabajadores que devengan el salario mínimo. Dicho eso, quisiera hacer nada más dos precisiones. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a partir de al menos de los 2 últimos años, ha habido un incremento en el salario mínimo del 20%, situación que es bien significativa. Por esa situación, a partir del año 2023, las personas, si bien es cierto, ya no tenían el beneficio, los que devengan el salario mínimo, de que les diera una cantidad a su favor derivada de la mecánica de la aplicación del subsidio para el empleo. Hasta el año 2022 se dio ese beneficio. Una cuestión pequeña, pero finalmente se le regresaba al trabajador, que por cierto, la declaración anual a partir de entonces pregunta y establece cómo se ha venido comportando el subsidio para el empleo. Entonces, mi primera observación de este comentario es que todavía en la declaración del 2023, para los patrones, persona física y persona moral,
han pagado subsidio para el empleo en este año, 2023, de la declaración anual, desde luego, en donde yo pregunto, ¿y de dónde sacan ese subsidio al empleo pagado, toda vez que los mismos trabajadores del salario mínimo ya no eran beneficiarios de ese beneficio del subsidio para el empleo? Primer comentario. Y segundo comentario, como también ya lo refería Octavio, la tabla del subsidio para el empleo nunca se actualizó. Motivo por eso de que hoy, para la aplicación de los trabajadores a partir del 1 de mayo, vamos a aplicar un porcentaje directo que en pesos y centavos son 390 pesos, que va a beneficiar a los trabajadores de hasta 9,081 pesos, que la cantidad es muy precisa, para que disminuya la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, a partir de ahí, el decreto es muy claro, en donde una crítica constructiva que yo haría, para que vean que inclusive la misma autoridad se puede equivocar, prevé la posibilidad de que si hubiera saldo a favor de la aplicación del subsidio para el empleo bajo esta nueva modalidad, no se le devolvería al trabajador, situación que por mecánica nunca puede dar un saldo a favor. Y algunos de ustedes seguramente se va a preguntar, oye, contador, ¿y si yo, por ejemplo, no trabajo todo el mes? Desde luego que mi salario pudiera ser menor al mínimo. Claro. Y en ese orden de ideas, me podría dar un saldo a favor. No, porque el subsidio para el empleo, en ese orden de ideas, se aplicaría de manera proporcional. Creo que para abrir boca serían buenos comentarios. No, hombre, pues ya con eso. Ya con eso, prácticamente todo el decreto. Amigo, por favor. Pues mira, yo creo que es importante comentar que, bien ya lo precisabas al inicio del programa, que inclusive dentro de las propuestas de los candidatos, que no quiero decir qué partido, sí, pero al final del día establecía justamente que no se paguen impuestos, que obviamente no tiene nada que ver con el subsidio de empleo, sí, hasta un importe de 15,000 pesos. Sí. Sin embargo, ¿cómo reviran o cómo sacan bien justamente esta propuesta del tema del subsidio? Porque recordemos que se habían estado actualizando las tablas, pero mucha gente decía, oye, ¿qué onda con el tema del subsidio por el empleo? No, sí, claro. Entonces es bien importante, pues ahorita, el efecto que va a tener, y por eso yo comentaba al inicio, que pudiéramos estar presente en nuestra primera nómina, en el primer error, porque pudiera ser que no estemos aplicando de manera correcta en el sistema o de cómo estamos timbrando las nóminas, por no aplicar de manera proporcional o inclusive de manera general este subsidio para el empleo en esta primera quincena. Entonces, creo que va a ser importante realizar los cálculos de manera correcta para poder evitar errores en el timbrado propiamente de la nómina. Bueno, incluso a lo mejor ahí como primera recomendación, a partir del comentario que hace Charlie, diríamos, oye, pues estamos hablando de que no todos pagan quincenalmente, sino también de manera semanal. Sí, y en la semana la primera recomendación sería, a ver, para estos trabajadores que pueden tener un ingreso hasta de 9,081 pesos, aviéntate, mientras puedes parametrizar lo que va a ser el sistema, aviéntate un cálculo manual de todo el mes. Sí, claro. Para que determines en todo caso ¿cuál va a ser la percepción ya estimada del trabajador? Ajá. Y en todo caso lo puede hacer de manera proporcional. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin embargo, otro comentario también importante, amigos, es el siguiente. Hay que recordar, simplemente recordar, porque eso se da por entendido que ya lo sabemos, que el salario mínimo como tal es un ingreso gravado, no está exento. De ahí por eso que se le aplica la tarifa, en su momento la tabla y ahorita el porcentaje de subsidio para el empleo. ¿Estás de acuerdo? Segundo comentario, insisto, que es un dato interesante. El efecto real también que se puede dar de esta nueva modalidad va a ser en el ajuste anual, que muchos patrones tienen la obligación de hacerlo, de acuerdo al artículo 97 de renta, o en su caso la presentación de la declaración anual. ¿Por qué razón? Porque el subsidio para el empleo en el cálculo anual se va a aplicar, pero se va a aplicar o se debe de aplicar de dos maneras. Lo que se dio de enero a abril y lo que se va a dar de mayo a diciembre. Ahora, dicho eso, otro punto que también no debemos de olvidar. La ley del impuesto sobre la renta, a propósito del comentario de Octavio, menciona en su artículo 96 que la retención tiene que ser por mes, no por semana, no por catorcena, no por quincena. La totalidad. Sin embargo, el reglamento de la ley del ICR prevé la posibilidad, por ahí del artículo 176, de que se puede tomar la opción de aplicar tarifas
semanales, decenales, catorcenales, quincenales, dependiendo la fecha de pago o periodicidad de pago. Entonces, no se olviden de ese punto. Y el subsidio para el empleo que estamos trabajando, también los 390 pesos que se les quede grabado, también son mensuales. Así es. Entonces, en dado momento que si quieren aplicar la retención semanal, catorcenal o decenal, tienen que sacar una proporción. Correcto, que más o menos son 12 pesos con 42 centavos, Exacto, algo así, diarios, ¿no? Sí. Ahí aprovechando ese comentario, amigo, diríamos, oye, primero, tiene que salir a partir de lo que son reglas de carácter general. Exacto. Lo que va a ser la aplicación de este subsidio en la declaración anual, porque como bien dices, vamos a tener 2 periodos, enero-abril y mayo-diciembre. Correcto. ¿Listo? Correcto. En esas reglas se tendría que establecer cuál va a ser la mecánica para aplicar. Sí. Y invitamos a nuestros amigos para que nos hagan sus preguntas de lo que se han encontrado ya ahorita, porque ya pagamos al menos la primera quincena, las primeras 2 semanas, y diríamos, oye, ¿con qué te estás encontrando y cómo lo has estado remediando? Segundo comentario, a ver, si yo llego a tener, por ejemplo, 2 patrones, dices, oye, también eso es una cuestión importante, ¿no? Es importante porque también decimos, oye, si yo tengo 2 patrones hay que tomar en cuenta, sobre todo hablando de este bloque, precisamente de los trabajadores que tengan un ingreso hasta 9,081 pesos. Si tienen 2 patrones, pues aplican la misma mecánica que anteriormente teníamos. Oye, tienes que darle aviso a uno de ellos porque solamente vas a poder hacer la aplicación de un solo subsidio. De otra manera, el efecto... Que así ha sido siempre. Así ha sido siempre, por eso decía, es la misma aplicación de antes. Pero prácticamente, si no, el trabajador se estaría haciendo el harakiri porque al momento de presentar la anual estaría aplicando doble un subsidio que no le corresponde. Y también ahí, para cerrar este preámbulo, que ahí tendrían que editar su declaración, y quitar el segundo subsidio que aplicaron de manera incorrecta. Que en automático le va a dar un impuesto a cargo. La plataforma nada más lo inhibe y nada más te permite la aplicación de un solo subsidio. Pero en automático eso te va a dar más o menos 4,300 pesos a cargo. A pagar. Sí, claro. No, porque son 390 por mes, estamos hablando de esa parte, entonces eso es importante tenerlo en cuenta como primer comentario. Luego dices, oye, y en el caso, por ejemplo, de que yo como parametrizo, y ya le damos la bienvenida también aquí al ingeniero Ricardo Aguilar, muchas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Sabemos que andas súper movido y ya lo creo que con todo esto debes andar. Por cierto, yo le voy a pedir trabajo a Ricardo. Al doble, sí, de verdad. De hecho, Richard se va a retirar unos minutos antes de cerrar la charla porque también tiene otro compromiso, por eso te agradezco mucho. De verdad, al contrario, aquí andamos a la orden. Amigo. Y diríamos, oye, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, de manera en la parte del sistema de nómina, parametrizarlo, porque todo el mundo agarra y te consulta y te dice, oye, de entrada, lo que decías, profe, oye, de entrada yo le calculo el subsidio para el empleo al salario mínimo general y me da un impuesto a cargo. Dice, a ver, oye, ¿le retengo o no de entrada? A ver, artículo 96 del ISR establece en su primer párrafo, dice, bueno, palabras más o menos, aquellas personas que hagan pagos de los que corresponde este capítulo realizarán las retenciones siguientes. Punto y seguido. En ningún caso se pagará cuando únicamente se pague el salario mínimo, nunca se hará una retención. Y dicen, oye, pues mi sistema ya me lo da. Pues sí, porque obviamente por mecánica de cálculo, hasta el mismo salario mínimo le da un impuesto a cargo. Pero la disposición es muy clara y expresa. Dice, gana el salario mínimo únicamente en el mes, no se aplica retención. Oye, gana el salario mínimo, no le haces retención. Da el cálculo, sí, pero no le haces la retención. No la absorbes tu patrón, no se la haces y tampoco se timbra así con la retención. Hasta ahí. Pero luego te dicen, oye, gana un peso más del mínimo. Ahí sí estás hablando de otra cosa. ¿Cómo parametrizar en este momento, Richard, este asunto que tenemos a partir del 1 de mayo respecto a que hasta este tope del salario, 9,081 pesos, debo de determinarlo en un subsidio de 390 mensuales? ¿Qué te has encontrado en esa parte y cuál sería la recomendación para nuestros amigos? ¿Qué tal? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, damos la bienvenida a todos nuestros amigos también aquí a este programa. Y bueno, comentando rápidamente, pues ahorita podríamos decir que todo esto es un poco de caos, ¿no? Sí, está como la contingencia. algo así parecido. Ya ni digas que ya no sé si circulo o no circulo. Sí, exactamente, ya no sabemos. Pero bueno, lo que pasa es que en primera instancia fue algo que cayó muy rápido. O sea, un desarrollador de cualquier software, pues imagínate que no se da cuenta a lo mejor hasta el siguiente día o hasta el tercer día, a lo mejor estaba de vacaciones y de repente se entera, ¿no? Entonces, ahorita los proveedores de software, la gran mayoría ya tienen, digamos, esa solución. ¿Qué es lo que han hecho? Generalmente estábamos acostumbrados a tener una tabla de subsidio,
donde pues de acuerdo a ciertos rangos, ciertos montos, se iban haciendo pues esas operaciones. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Algunos lo que hicieron, se fueron por la fácil, dijeron, mira, quita esa tabla y pon únicamente el tema del tope de los 9,300. 81 pesos. 81 pesos. Y simplemente agarra tus 390.12, creo que también anda, sí, anda por ahí, ¿no? Entonces, para que hagan las operaciones los sistemas y sigan funcionando, ¿no? Otros, por ejemplo, en el caso de Aspel, ya generó un parámetro, incluso que está como inhibido, simplemente para que le pongan los montos ya directos y de esa manera se haga el cálculo también. Ahora, evidentemente, sí notamos que pues hay mucho descontrol todavía. ¿Por qué? Porque también es cierto que la guía de llenado no está actualizada. Entonces, ¿cómo se va a reflejar esa parte en el XML? Quizá a lo mejor aplicáramos la mecánica que se viene trabajando, ¿sí? Pero, pues muchos se preguntan todavía, no, pues no se le va a ocurrir al SAT aplicar ahí algún tema de algún monto, acomodarlo en alguna parte, hablando específicamente del XML, y recordando que toda esa información ya lo platicaban hace un momento. Todo el tema de las declaraciones, ahí se va a reflejar. Entonces también, si no hay si no se toma correctamente ese monto, pues va a haber problemas en las declaraciones. Pero permíteme el comentario, Richard. Sí. Fíjate, esto no sería tan sencillo porque damos por entendido que son 9,081 pesos. Así es. Pero aquí hay dos montos que tendríamos que considerar. Lo pagado, así que sería el total de ingresos, que puede haber una parte exenta. Correcto, correctísimo, sí. Y el decreto dice que los 91.81 pesos deben de ser la base para que alcance el subsidio para el empleo, que debe de servir como base para impuestos sobre la renta. Así es. ¿A qué voy con este comentario? Espero que estén de acuerdo. Sí. A lo mejor yo gano 10,500 total. Correcto. Pero le quito la parte exenta, que pueden haber parte exenta, tiempo extra, lo que te quieras semanas. Que me va a y me va a dar 9,080. Exacto. La pregunta sería, ¿tendría derecho al subsidio para el empleo? ¿De los 390 pesos? Sí, claro. Pues sí, porque es lo que sirve de base. Exacto. Claro. Entonces, la parametrización ya no va a ser tan sencilla, porque no es tomar un monto de 1,081 al azar. No, espérame. ¿Cuánto ganas y cuánto ingreso exento puedes tener? Aparte, el decreto dice que quedan excluidos de este monto todo lo que pagues por conceptos de indemnizaciones. Que ha sido así. Ejemplo, es decir, no le apliques a eso. No le apliques a eso. Claro. Pero eso también se tiene que considerar precisamente en esta parametrización. Sí, claro. Ahora, perdón, Richard, porque a lo mejor yo quiero tomar la voz de muchos de nuestros amigos que dicen, bueno, yo te entendí en la parte de sistemas, pero de manera práctica y concisa, ¿qué es lo que tendría yo que hacer en este caso? Dices, en el caso de Aspel. Sencillo, güey, contrátalo. Pues, es lo más sencillo. Es lo más sencillo. Vamos a poner ahorita un cintillo ahí con el teléfono del ingeniero y ya no le vamos a... Le vamos nos busquen aquí en Cadefi, aquí andamos. Tal cual. Claro. No, por supuesto. Sí. Pero ¿cuál es el tema? Oye, dices, van a dejar ese espacio como lo entendí así, como en blanco, para que tú lo puedas alimentar, digamos, de manera manual. Así es. Que tú puedas... Bajas el parche del sistema y tú le dices, para estos yo le voy a aplicar los 390.12 por todo el mes. Así es. Bueno, es que, mira, cada software obviamente pues tiene una visión diferente, ¿no? En casos de uno, simplemente dice, pues cambia la tabla, pones lo que ya comentamos y listo, ¿no? Otros te dicen, mira, yo te voy a poner un parámetro en donde tú vas a poner los montos, como si fuera, por ejemplo, capturar el salario mínimo, por decir un ejemplo. Y entonces ya el usuario, de acuerdo a los montos, pues simplemente los escribe, que ya vienen, ahorita con las últimas actualizaciones, ya vienen predefinidos esos montos. Pero, por ejemplo, algo muy cierto que comentaba nuestro Castro es, esas variables... Fíjate que, bueno, yo estoy notando que mucha gente no la está considerando. Claro. Y se pueden ir directo solamente por el monto. Por el monto. Y ahí va a tronar algo, ¿no? Así es. Sí. Ahora, lo que comentabas al principio, prof, dices, oye, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque fíjate que incluso de repente cuando tú ves la redacción de lo que es el decreto, dices, ay, ¿quién lo redactó? ¿No? Porque dices, sí es claro. Pero de entrada dices, oye, como que es un poquito ilógico, puesto que desde 2023 ya los trabajadores no gozaban de la entrega de un subsidio, ¿de acuerdo? Incluso desde el salario mínimo. Claro. No gozaban de eso. Y entonces aquí mucha gente se confundió porque dice, oye, si de por sí a mí no me daba un subsidio a entregar, pues ahora como que viene de más esta aclaración. No tiene cierta lógica, porque dice,
en ningún caso la aplicación de estos 390 pesos con 2 centavos va a provocar un saldo a favor del trabajador. Y lo primero que piensas, dices, bueno, ¿en qué casos pudiera aplicar? Pues quizá cuando el trabajador, ya sea por ausentismo, incapacidad, lo que tú quieras, o que incluso entró a laborar a partir de cierta fecha del mes. Dices, podría aplicar en ese caso, pero también lo prevé el decreto y dice, ojo, cuando tú hagas pagos menores de lo que es el mes completo por la causa que tú quieras, simplemente considera estos 390.12, divídelos entre 30.4 y vas a determinar el factor diario. Y ese es el que le vas a aplicar al número de días trabajados. Fíjate, dale. No quiero contradecirte y creo que también va con cierta jiribilla para Ricardo. Dale. ¿Qué pasaría que si yo me contrato, voy a poner un caso extremo, el 20 de mayo de este año? Me contrato. Me contrato. Y la política de la empresa es hacer retenciones mensuales. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Según el primer párrafo del 96. Sí. Obviamente. A la totalidad de los ingresos. Exacto. Entonces voy a ganar 11 días. Del 20 de mayo al 31 de mayo. La pregunta es, ¿aplico tarifa mensual o proporcional? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Aplico los 390.12 o de manera proporcional? Proporcional, aplica tarifa mensual. Sí, mensual. Porque esa es la totalidad de los ingresos y eso es lo que me establece el 96 de ISR. Y segunda, vas a aplicar de manera proporcional a esos 11 días laborados, que son 12 pesos con 42 centavos por día. Eso es lo que vas a aplicar. ¿Cómo parametrizarlo? ¿Cómo lo harías ahí? ¿O simplemente ya queda desde que ingresas tú al trabajador con esos datos que nos diste al principio? Bueno, vuelvo a lo mismo, depende del tema de los sistemas, así es. Pero generalmente cuando tú metes los datos ahí, de acuerdo a varios sistemas, algunos por ejemplo lo que hacen es que mensualizan la cantidad y efectivamente pasa lo que bien comentan, ¿no? Que toma esos ingresos y como son menores, entonces aplica simplemente el tema del subsidio porque el ingreso es muy bajo. Pero lo aplica como una totalidad. Exactamente. Tendría que hacer la parte proporcional. Es que hay que quedar claro porque seguramente muchos colegas sí van a ver la forma de generar saldos a favor. Sí, claro. Sí. Que va a ser un problema en el registro contable, en la emisión del CFDI y la parte importante, no se lo tienen que devolver al trabajador. Correcto. Sí. Que incluso fíjate, por ejemplo, ¿no? Nos hacían una consulta la primera semana que dicen, oye, yo ya generé la semana normalita, pero yo haciendo mi cálculo ya vi que incluso con la pura primera semana yo ya le estoy reteniendo de más al trabajador. Claro. Entonces ahí tendrías que hacer un ajuste, por eso decíamos, aviéntate de una vez un ajuste mensual a la totalidad manualmente para que de una vez determines cuánto es lo que te tendrías que estar reteniendo por todo el mes. Pero fíjate que en este orden de días el decreto hoy por hoy no prevé un ajuste. Comparando con la tabla del subsidio para el empleo anterior, de hecho era un requisito para que tú del saldo a favor en que en su caso devolvías hasta el 2022, tendrías que hacer un ajuste para que el trabajador no se le diera más del subsidio para el empleo mensual. Pero hoy la mecánica no prevé un ajuste. Pero ahí no sería, amigo, por una cuestión, porque establece precisamente que en ningún caso la aplicación de este subsidio podrá generar un pago directo al trabajador. Sí, claro. Yo creo que podría ser la explicación, pero también en el sentido contrario, tú le podrías aplicar una cantidad menor del subsidio para el empleo. Sí, dependiendo del número de días proporcionales. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Ahora, eso también es importante porque dice esta disposición, el decreto, establece en ningún caso se le entregará, si el subsidio es mayor al impuesto por las razones que comentamos ahorita, no se lo vas a entregar. Ahí esa medida yo diría en general. Oye, para mí, pues finalmente también cumple incluso con una mayor recaudación, de manera indirecta, amigo. A ver si estás de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque dices, oye, normalmente tú podías en un momento dado ese subsidio que hasta 2022 sí le entregabas al trabajador, pues lo podrías acreditar o disminuir de tus pagos provisionales. Ahorita dice, mira, aunque le diera impuesto, bueno, saldo a favor, no se lo entregas. Y del lado del trabajador diríamos, oye, más o menos estoy entendiendo, pero ¿a mí en qué me beneficia? Bueno, si ganas menos de 9,081 pesos, vas a tener 390 pesos más. Prácticamente. Pero que ahora ¿viene en el sentido contrario? Sí. Yo creo que ese bloque, que a lo mejor para nosotros puede ser un bloque muy chiquito, es muy pequeño, pero viéndolo desde tu punto de vista macro, ¿de acuerdo? Pues es un número interesante de trabajadores que pudieran estar ahí. Claro. Ahora, yo hice varios cálculos y te pongo el ejemplo de 7,500, de 8,000, de 8,500, de 9,000 y de 9,081. Y el beneficio, que podríamos decir que es una renuncia recaudatoria, es lo que se le dejaría de retener
al trabajador. Que son por cada trabajador 390 pesos. Exacto. Ahora multiplica, nada más así, ojo de buen cubero, 390 pesos que deja de recaudar el SAT. ¿Por cuántos millones de trabajadores te gusta que estén ahí? Muchísimos. Sí, no sé si me explico. Sí, claro. O sea, sí va a haber un beneficio ese bloque, indudablemente, claro, indudablemente. Claro. Y sobre todo para aquellas empresas en las que tenemos trabajadores en salario mínimo o un poquito arribita del mínimo, que ahí también me gustaría explorar un poquito más, ahondar un poquito más en ese tema, amigo, porque ha sido todavía, a la fecha, estamos a día 16 de mayo de 2024, y a la fecha sigue habiendo esta duda, fíjate. Y la vamos a disipar de una vez por todas. Es más, vamos a decir salud, porque ya me Vamos a decir salud. Fíjate, trabajador de salario mínimo, ¿no? En cuanto anda el salario mínimo, 7,468 pesos. Que es un dato significativo, nada más precisando. Dale, amigo. Y creo que Ricardo lo tendrá muy presente. Antes de este decreto, trabajadores que ganaban más de 7,382 pesos, creo que 17 centavos más o menos, ya no tenían derecho al subsidio. ¿Estás de acuerdo? Así es. Hoy con este decreto, obviamente esos trabajadores y otros más se ven beneficiados. En 390 pesos. Por eso ya no hay retención, ¿de acuerdo? Porque por mecánica, trabajador con salario mínimo, por mecánica, sí deberías de retener. Por mecánica sí. Sin embargo, no que es otro punto, ¿eh? No sé si te ha pasado, Richard. Vamos a pensar que yo soy un ignorante supino. Juan Carlos, que está feo, gana el salario mínimo. Y yo le digo, a ver, Charlie, no te voy a quitar el impuesto porque me está asesorando Octavio. Pero Ricardo me hace el CFDI, él no es contador. Y por error, timbra la retención. Claro. ¿Qué onda con eso, Richard? No sé si has visto ese dato. Que mucha gente, pese a que no debe de haber retención, timbra la retención, por ahí viene la pregunta. Y al estar timbrado, la autoridad te lo va a repetir. Exacto. Claro, por eso decía, eso se ve reflejado después en las declaraciones. Pues ahí va. Pues ya va a venir precargado, Richard. Ahí, por ejemplo, Richard, es otro tema. ¿Cómo pusiste tú ese tope para decir, mira, en términos, digamos, de sistemas, a ver, sistema de nómina, el cálculo se hace así, pero la condicionante es que si el salario es el mínimo, entonces no aplica la retención y se timbra sin retención de nada. Así es. Así se tuvo que haber parametrizado. Sí, es que realmente los sistemas en las percepciones y deducciones vienen con fórmulas y funciones. Entonces, realmente ahí tú le puedes poner condicionantes para que a partir de cierto monto aplique o no aplique, según sea el caso. Que fíjate, Richard, y digo, qué bueno que ahorita tocas este tema, porque en algunas ocasiones se ha dado que te dice el mismo ingeniero de sistemas. Si te da un impuesto a pagar, como ya bien comentaba Octavio y Toño, ponle ceros nada más. Está bien esa opción, o realmente debe haber una corrección para que justamente no suceda esto, porque me imagino que debe de tener alguna afectación el CFDI porque sí te permite ponerle ceros en la parte de las deducciones. Entonces, ¿quién tiene que hacer la parametrización? ¿El sistema, el ingeniero en sistemas, o tú como contador al momento de que veas que es un salario mínimo, le pones cero al CFDI? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que revisar varios temas. Primero, no puedes ir y ponerle un cero nada más, ¿no? Porque recordemos que los sistemas generalmente internamente manejan algo que se llaman acumulados. Entonces, si tú le empiezas a mover, evidentemente es porque tú le estás diciendo al sistema, ¿sabes qué? Tú no me calcules, yo voy a ser el que calcule, ¿sí? Pero muchas veces esa parte se va arrastrando. Cuando llegan a final de año y hacen su cálculo anual, ahí es donde salen todos esos trapitos al sol. Exacto, porque entonces después revisan y dicen, caray, ahora le tengo que retener un montón al trabajo. Es más, me debe el trabajador. ¿no? Pero son errores de cálculo que van precisamente por eso. Lo que hacen las fórmulas y las funciones que traen es que al hacer los cálculos ellos mismos te van guardando la información en esos acumulados. Claro, si tú le das tus cálculos por fuera, pues es porque tú estás seguro que eso es lo que te debe de calcular, ¿sale? Pero no necesariamente nada es ponerle cero. Muchos a lo mejor lo hacen porque se vea reflejado en el XML o no se vea, ¿no? Quizá, a lo mejor estoy pensando ahorita que pues por solventar un problema. Pero lo ideal es que pues el cálculo se lleve a cabo dentro del propio sistema. Pero sería poco práctico porque finalmente mejor desde el sistema. Imagínate que tienes
300 trabajadores, o sea... Pero es que sí hay que definirlo, porque una cuestión clara, y perdón por comparar, pero fíjate, nada más como antecedente, y la pregunta es para Ricardo. Hasta el 30 de mayo estaba vigente el artículo 10º que regulaba el subsidio para el empleo. El con 30 de abril. 30 de abril, perdón, 30 de abril, gracias. Sí. Que es la tablita que tú mencionabas. Y en ese artículo 10º de la ley de ISR decía, el subsidio para el empleo en el comprobante debe de reflejarse, me recordaba mucho el IVA, de manera expresa y por separado. Así es. Hoy por hoy el decreto no lo dice. No lo dice. La pregunta sería, y te pongo un ejemplo concreto. Yo voy a ganar 7,500, ¿sale? El impuesto, para ponerlo en la cantidad, van a ser 495. Impuesto por mecánica. Correcto. Le resto los 390. Correcto. Y por diferencia le voy a retener. Así la pregunta sería, en tu CFDI vas a poner, por un lado, los 495 y por otro lado los 300, o solamente pones el impuesto neto. El neto. Porque el decreto no lo dice. Sí, es que no lo dice. Por eso, así es. Se anticipa. Por eso, en ese orden de día, la autoridad me sorprende para bien. Dice, por eso voy a emitir reglas de carácter general, que va a venir todo el pinche lavadero. ¿Qué? Pero a ver, Camilo, ¿para cuándo? Pero de entrada, claro. Sí. Claro. Porque eso va a ser un reto ahorita para la primera nómina. Así es. ¿Cómo la van a timbrar? Exacto. Se pagó ayer. No, sí, exacto. Sí, exacto. no, y los semanales empezaron ya. Exacto. Así es. Claro. Sí, de hecho, por eso comentábamos que, bueno, falta también que el SAT publique la famosa, los documentos que publica las guías de llenado, pues que especifique también cómo va a ir reflejado, ¿no? Porque se supone que viene un nodo del subsidio, pero se supone, según yo, ese es el subsidio causado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es... Respondido, ¿no? Sí. Exacto. Contra el entregado. Correcto. Entonces, si ponemos este subsidio en esta zona, pues a mí me sonaría lógico ponerlo como para que la propia autoridad sepa cuánto está aplicando. Y es que ese subsidio lo vamos a utilizar o en el ajuste o en la declaración anual. Exacto. Los 390 pesos. En teoría tendría que venir tanto en la parte de las dos. Así es. Y fíjate nada más, ahorita que comentas... Pero son buenas observaciones. Por supuesto. Y fíjate, ahorita que comentas eso, prof, dices, oye, pues a quien pagó semanalmente, Richard, el que pagó semanal, mayo empezó, que fue un día martes, ¿no? Me parece, algo así. Sí. Algo así. Dices, oye, yo ya pago mi semana, de la primera semana, el día viernes o el día sábado. Pero estás hablando de que ya al menos tuvo 2 días del mes anterior, bueno, de esa semana del mes anterior. Claro. Y la primera pregunta era, oye, ¿y qué subsidio voy a aplicar? Claro. Aquí dices, ¿los 390 o todavía lo voy a hacer proporcional? A veces como contadores nos gusta complicarnos. No, pero fíjate, en ese orden creo que se da por entendido que aunque vengan días del mes pasado, de abril, tiene que ser el de vas a aplicar el subsidio vigente, el vigente. Artículo 6º del código, que es el que me aplica. Lo que pasa es que nos hicieron la consulta y yo dije, bueno, qué ganas de querernos hacer la vida imposible. Exacto. Porque es que nosotros nos conflictuamos. Solitos. No, ahí el tema es, a ver, yo pagué porque es sobre lo que esté pagado, no devengado. Lo que yo esté pagado... Sí, el registro contable es otra historia. Otra cosa. Es otra historia. Pero si yo ya lo estoy pagando, ese es el que le voy a aplicar. Y si ya para la primera semana estaba vigente esta disposición, esta es la que voy a aplicar. Así es, aunque fuera el 2 de mayo. Así es. Volviendo con el tema del salario mínimo, dices, oye, ya me quedó claro entonces que al salario mínimo no le voy a hacer ninguna retención, no obstante que por sistema sí me arroje una cantidad. Y tampoco debe de venir en el CFDI la retención. Tampoco. Correcto. Ahí no. ¿De acuerdo? Ahí no. Oye, fue un poco mayor. No importa. Pero fíjate la pregunta concreta de César. Sí. Y otra vez, saludos al contador contado. Con todo gusto. ¿Sale? Que después voy a mandar, pues me regalía, César. Pero bueno, la pregunta del contador contado fue clara. Dice, a ver, el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación dice que aun y cuando no se desglose en el CFDI una retención, se debe de enterar la retención. Y yo le ponía un ejemplo, a lo mejor coincide eso, ¿no, Ricardo? Diferente sería, por ejemplo, que yo te diera un CFDI, por ejemplo, honorarios, para no hablar tanto de salarios. Claro. Que tú eres persona moral, que yo te di mi CFDI, pero por omisión, por error, por desconocimiento, no viene reflejada la retención, que sí procede. Ok, sí. Sí procede, ¿estás de acuerdo? Por mecánica, sí. En ese orden de ideas, el código es claro. La persona moral, que en este caso es Ricardo, aunque no venga en la retención de manera especie y por separado, él tiene la obligación de enterar la retención. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Situación que no procedería en nómina,
hablando de trabajadores con salario mínimo, sí. Porque no se da el hecho generador, toda vez que la norma es clara. Trabajadores con salario mínimo no le retengas. Correcto, es la disposición expresa. Exacto, ahora, exacto. Pero hasta salario mínimo, hasta adverbio de tiempo. Sí. Ahora, hay un movimiento. Hoy vengo inspirado. Pero habla, Charlie, habla. Sí. Fíjate. La segunda parte se la va a echar Charlie. Se la va a echar Charlie. Pero bueno. Para sus fans. Diríamos, exacto. Nada más le movemos un poquito, cabrón. Sí. Gana arriba, un peso arriba del salario mínimo. Que sí hay gente que extrema, que es la está mal del coco, pero bueno, está mal. Dices, oye, un dice, peso arriba. A ver qué se siente. La adrenalina, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaría? Porque ahí la disposición cambia. Procede la retención. Claro. Ahí el punto sería, oye, ¿cuánto le retengo? Gano 7,500 pesos. Exacto. ¿Sale? Me da 495 pesos. Bueno, vamos a cerrar a 500 para que amarre. Sale, para que amarre. Me da 500 de retención. Exacto. En teoría yo le tendría que pagar 7,000 bajo ese orden de ideas. Sí, exacto. Pero ya estaría por abajo del salario mínimo. ¿Y el salario mínimo son 4,000 qué? Digo, 7,467 pesos. Ajá. Y entonces dices, oye, ya está abajo. ¿Le pago los 7,000 netos? Está muy bien. ¿O mi tope es nada más los 7,468? Yo ahí, siendo muy conservador y en aplicación de la ley, aplicando el principio de generalidad por un lado y de proporcionalidad en otro lado, artículo 1 de la Constitución, en este ejemplo tan particular, 7,500, le restaría 28 pesos de impuesto para que en neto me diera el salario mínimo y la diferencia lo absorbe mi patrón. Lo absorbes. Claro. Y aparte esa absorción es no deducible. Fracción primera del 28 de renta. Ahí Retenciones a cuenta de terceros no son deducibles. Dicho de otra manera, te incrementa tu carga, laboral. Sí. Claro. ¿No? Claro. Sí, efectivamente. Yo hace rato, justamente cuando platicábamos en la comida, yo le decía a Toño, oye, y con un rico... ¿Comimos, Charlie? Sí. Ya se me olvidó. Sí, comimos bastante. Hasta sueño nos dio. ¿Sí eras tú? Yo le preguntaba a Toño, oye, Toño, pero no aplicaría, por ejemplo, que esa parte que tú vas a pagarle al trabajador, se aplicaría lo de la fracción 30 del 28, en donde sea deducible el 53%. Me dice, oye, no. No son ingresos exentos. Exactamente, porque no son ingresos exentos. Entonces sería todo no deducible y se incrementa en ese sentido la carga social o la carga laboral. Fíjate, amigo, nada más para ponerlo sobre la mesa, porque como bien decimos siempre, oye, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Ese es un principio que siempre hemos tenido, ¿no? ¿Qué es la fascinación de lo fiscal? Claro, amigo, claro, y siempre ver dos aristas, o al menos mínimo dos aristas. Obviamente tú comentas, dices, oye, pues es que es una norma protectora del salario, en general, el que nadie puede ganar menos del mínimo. Sí. Y yo estoy de acuerdo en esa postura, listo. Comentabas. Pero hay excepciones a la regla. Exacto. Por ejemplo, pensiones alimenticias, créditos de vivienda, de Infonavit, de Fonacot, etcétera. Ajá. Y entonces en ese caso yo diría, a ver, si nos vamos, estoy de acuerdo con tu punto, pero simplemente quiero poner o extrapolarlo. Digo, a ver, gana 7,500 pesos. Sí. Ya de entrada sí le tengo que retener. Sí, de entrada. Ya sale del esquema. Sí. Ahora, le da una retención de 500 pesos. Oye, pero le voy a acabar pagando 7,000. Realmente eso es lo que va a percibir. Sí. Pero el trabajador gana 7,500 pesos. Claro. ¿Por qué tendría yo que absorber esa retención? Yo le pago esos 7,000 pesos. Claro. ¿De acuerdo? Oye, pero es que ya estás atentando contra una norma protectora del salario, porque nadie debe de ganar menos de eso. El salario mínimo. Ok, es que él gana 7,500 pesos. Pero la retención que a él le corresponde en esa proporcionalidad... Pero es que yo diría en términos financieros, lo devengado, ¿de acuerdo? Sí. Y digamos así, lo pagado son 7,500. Correcto. Pero por retenciones, digámoslo así para que quede claro, lo neto que percibe es abajo del salario mínimo. Correcto. Entonces, atendiendo ese principio de progresividad y otro principio que se llama siempre pro persona, simplemente lo ajusto y que el neto sea por lo menos el salario mínimo. Pero ahí te diría incluso también, ¿qué pasa entonces con el derecho que tiene? La volteó un poquito, amigo. Sí, claro. En el caso de la persona moral, que también goza de los derechos a través de sus representantes. Entonces yo diría, a ver, espérame, pues aquí estamos atentando prácticamente contra esos principios pro persona, tanto para el trabajador como por parte de los socios de las empresas. Sí, totalmente. Y entonces dices, oye,
desde mi punto de vista, el trabajador gana 7,500. Pero fíjate. Que menos la retención le corresponde ya percibir 7,000 pesos, esa es otra cosa. Pero ahora sí que diría aquel, ¿y yo por qué voy a absorber esa carga? Y además voy a tener la afectación de no hacerlo deducible. Claro. Pero fíjate, particularmente yo sí lo haría deducible, atendiendo justamente la estricta indispensabilidad para poder hacer esa erogación. Pero ahí hay una disposición específica. Las retenciones no son deducibles. Sí, ahí sí te diría, ojo, porque ahí sí es una disposición clara. Pero al final esa presentación o ese entero de esas retenciones me están generando que yo incremente el pago al trabajador. Sí, pero por eso es de que yo te digo, yo sí lo haría. Pero si la disposición es clara, que dice que en ningún caso serán deducibles las retenciones que tú hayas hecho a un tercero y estás en ese supuesto, ¿cómo lo harías deducible? No, ¿Nada más por dicho? No. O sea, te repito, o sea, el criterio que yo tomaría básicamente sería entera las retenciones, y para que yo le pueda entregar el neto que dice el maestro José Antonio. Ya sé que voy. Sencillo, piramida a la base. Sí, claro. Sí, claro. Es lo más a lógico. Manera de que te dé hasta ese nivel. Claro, por supuesto. Pero ahí fíjate, a lo mejor se causa el impuesto, se retiene y se entera. ¿Sabes dónde está el problema? Excepto que seas un fiscalista chingón como los aquí presentes. ¿Dónde te va a pegar? En Seguro Social. Claro, sí, porque se va a incrementar el salario. Claro. O sea, por un lado te tiene que pegar. Es como algún expositor dijo, que de alguna manera coincido con él. Es como el efecto cobija, cabrón. O sea, te tapa por un lado, pero te descobija por otro. Es que es cierto, es cierto. Decía un amigo, la cobija está corta. Donde sobra en otro lado falta. Exacto. Sí, es cierto. Mejor déjale el mínimo y ya para evitarse problemas. O en todo caso es eso, es que realmente la solución va a ser esa. Oye, piramídalo a manera de que no tengas esas afectaciones para que todas las retenciones que tú hagas, finalmente el trabajador acabe ganando mínimo, esa cantidad del mínimo, aunque esté más piramidado, y que tú finalmente enteres esas retenciones y tanto lo que es el sueldo, la carga social, pues todo sea deducible y no tengas una afectación. ¿No? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque estamos hablando de que en este caso, fíjate, un ejemplo adicional, tomando en cuenta esta disposición. Entonces, oye, yo pago por días naturales, ¿no? Al momento de considerar el mes, y decimos, dicho de otra manera, la primera quincena siempre de 15 días, en este mes de marzo la segunda quincena 16 días. Sí. ¿Ok? Sí. Lo que me establece la disposición es 9,081 pesos mensuales. Y los del salario mínimo no hay retención. Pero quiero precisar, amigos, para que entiendan por dónde va Octavio. Al decir que yo devengo un salario mensual, número uno, tiene que estar asentado en un documento laboral que se llama contrato. Parafraseando el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Y si quieren sacar un salario diario, que también coincide con el Seguro Social, tienen que dividir el salario mensual entre 30. No entre 30.4, ojo. Entonces, por ahí va el razonamiento del contador para que se entienda. Entonces, continúa. Adelante. Nada más quise precisar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando es que luego como que no entendemos bien la idea. Claro. Exacto. Pero qué bueno que ya estamos aquí conectados. O sea, tú y yo sabes que estamos ahí en el mismo nivel. No, está bien, amigo, gracias. Fíjate, ahí diríamos, oye, yo pago la segunda quincena 16 días de salario mínimo. Luego entonces, con la precisión que acabas de hacer, amigo, dices, oye, a ese mes en específico, ¿le retengo sí o no? Porque dices, oye, Octavio, pero estoy hablando del mínimo. Hasta arriba. Sí, pero ya estás ganando un día más del mínimo. Luego entonces hay retención. Claro. Ahí, así es. Sí, así es. Y ojo, y que nos manden nuestros amigos sus comentarios, porque ese dato de verdad es muy importante. Es que en el tema, amigos, de salario son muchas aristas, muchas. Que obviamente la parte laboral tiene efecto directamente en la parte fiscal, indudable, y desde luego en la parte del Seguro Social. Es que esto va a pegar en un lado y en otro. Siempre hay que considerarlo de la misma forma, así tal cual, en uno y en otro lado. Ahora, nada más para ir cerrando algunas aristas, no el tema. La mecánica de la aplicación del subsidio es... Nada más para que lo tengan presente. Total de ingreso pagado por nómina mensual. Pagado y timbrado. ¿Por qué no decirlo? Aquí está el ingeniero. Le quito la parte exenta. Me da el ingreso grabado. Y si ese ingreso grabado es hasta 9,081 pesos, de entrada ya tengo derecho al subsidio para el empleo. Entonces, vuelvo con mi ejemplo. Me da mi ingreso grabado. Vamos a poner 9,000.
Le aplico la tarifa como toda la vida la hemos aplicado. Límite inferior, excedente, por porcentaje, impuesto marginal, más cuota fija, me da mi impuesto. A ese impuesto causado le restas de manera pareja a todos los trabajadores la misma cantidad, no en función de la base. Sí. Es decir, si yo devengo 7,500 o devengo 9,000, es el mismo subsidio para esos dos ejemplos. Así es. Entonces, al impuesto causado, réstale el subsidio para el empleo. Y lo que te da es el impuesto a retener. Correcto. Y ahí está el de beneficio. Así es. El beneficio es de que cada trabajador en ese rango, a partir de esta quincena va a ganar, bueno, este mes va a ganar un 390 pesos más. Más, exacto. Así es, exacto, tal cual. Así porque ahora le vas a retener. Que para eso, digo, es muy significativo para ese tipo de bloque de trabajadores. Por supuesto. Porque alguien decía coloquialmente, por un peso que me falte, que no compro el boleto del metro. Bueno, es que incluso Yo diría, ¿y qué es eso? Pues y luego te encuentras con... ¿Qué es el metro? Dice Toño, yo nada más ocupo ya no me alcanza para mi agua. Pero sí es muy importante esta precisión porque finalmente sí es una afectación que ya hoy por hoy a los trabajadores de ese rango, en conclusión le van a caer 390 pesos más. Sí, que es muy bueno, muy bueno. Sí. Que finalmente precisamente la medida, digo, a mí siempre me llama la atención es las fechas, claro, la parte populista y lo que quieras, pero mira, ya viéndolo así dices, oye, luego tienes clientes que hay un trabajador que dice, oye, pero no me cayeron 15 pesos, dices, oye, no exageres, pues espérate, cada quien sabe lo que sin embargo, una pregunta que se pueden hacer, amigos, que también tiene cierta jiribilla, porque no lo contempla textualmente el decreto. La pregunta sería, o la reflexión sería, ¿el subsidio para el empleo así manejado se va a actualizar? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? El subsidio para sí, claro. Podría ser por el tema de la UMA. Yo te diría que debería. Sí. Debería, claro. ¿Por qué? Porque finalmente ahí donde estás respetando tú esa proporcionalidad. Ajá. Porque si bien dice, es que es para este ajuste se realiza para poder beneficiar de alguna manera y corregir o actualizar el poder adquisitivo de los que menos tienen, pues a ver, espérame. Pero finalmente yo también soy un trabajador y en todo caso, ¿por qué a los de un estrato más arriba, que digo, perdón, pero 9,081 pesos, la mayoría está arriba de eso? Sí, entonces a ellos, ¿por qué no? Pero bien lo decía Juan Carlos, no hay que perder de vista que la UMA se actualiza a partir del 1 de febrero de cada año. Sí. Así es. Y seguramente la UMA para el 2025 va a ser mayor. Va a ser mayor, claro. Y, sí. Y vamos a suponer que el porcentaje siga permanente. 11.82. Exacto. Van a aplicar a esa UMA ya actualizada el mismo porcentaje de 11.82. Entonces su subsidio va a crecer. Sí, claro. Entonces ahí va a venir implícito la actualización. Pero para ese nada más se parece. Exacto. Pero al final de camino ya vas a tener un rango mayor de trabajadores. Sí, claro. Sí. Entonces simplemente es ir jugando con los números, ¿no? De acuerdo, pero sí, yo coincido con que se tendría que estar actualizando en general. Sí, claro. Claro. ¿Ibas a comentar algo, Chavo? No, digo, todo bien. Ok, pues si les parece vamos pasando con algunas de las preguntas de nuestros amigos. Que de hecho ahí hay una pregunta de César. Ah, está bien. Sí, okay. Échenmela a César. Ver, dice Roberto Peralta. Robert, buenas tardes, muchas gracias por tus comentarios. Dice, un tema de moda y espinoso, subsidio. Y referente a eso, ¿qué procede? ¿Los 390.12 entre 30.4 y luego por los días de trabajo? O por ejemplo, en nóminas quincenales 390 entre 2. No. ¿Es mensual? Ya lo vemos. Así como está planteado. 390.12 entre 30. Ahí sí, ¿para qué? Y ese es el subsidio diario. Y ya lo multiplicas por el número de días. Los días que hayas laborado y sobre eso. Que también, aprovechando el comentario, Roberto, pasa lo mismo para aquellos trabajadores que cobran por periodos mayores al mes, que se puede dar, o que no cobran la nómina. Claro. Vas a aplicar un subsidio proporcional a los de acuerdo a los tiempos que has dejado de cobrar. Sí, si pagas 2 meses. Exacto, 2 meses, 3 meses, los 390 por 2 o por 3. Correcto, claro, proporcionalmente a los días que estás pagando. Exacto. Ya sea hacia abajo o hacia arriba. Exacto, muy bien, sí. Luego dice otra vez Roberto, dice referente a la PTU. Bueno, también es un tema que vamos a abordar. Exacto. Pero bueno, de una vez abordamos la pregunta. Dice, recordando que los derechos son irrenunciables, ¿qué problemas tendría la empresa persona moral en donde el dueño toma la decisión de solo repartir la PTU con los empleados vigentes? Ejemplo, se calculó con 2 empleados y solo se va a repartir entre 6, obviamente respetando los topes, pero que sí se ven beneficiados. No se puede. No se debe. No se puede, ni se puede, ni se debe. Porque ahí simplemente acota a partir del artículo 912 en adelante, de entradas multas que están muy exageradas. Pueden llegar multas hasta de 5,000
UMAS. Claro. Estamos hablando de cantidades fuertes. Y por otro lado, no hay problema. Si tú no quieres pagarle a todos los trabajadores, que uno de ellos, y espero que sí me escuche, que haga una denuncia anónima al SAT y vamos a ver cómo le va. O a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero yo me voy con el SAT, es más fuerte. Que ahí también, por ejemplo, para marcar la pauta de cuándo estaría prescribiendo ese derecho de los trabajadores. A partir de que se genere el derecho. Ajá. A partir de que se genere el derecho, no a partir de que se termina la relación laboral. Exacto. Claro. El derecho yo lo tengo. Eso lo aprendió de un gordito. Que también le mandamos saludos. Saludos, mi querido amigo, colega. Bueno, no es mi colega. No son colegas. Máster. Listo. Pero fíjate, por ejemplo, ¿cuándo nace el derecho? Yo trabajé en 2023. A partir de que nace el derecho de cobrar la PTU. Claro. Y según el artículo 517, a partir de ese nacimiento, debes de guardar la PTU un año más. Así es correcto. Sí. Mi derecho nació ahorita en mayo, correcto, porque yo trabajé en 23. Bueno, está naciendo ahorita. O en junio, En junio. Dependiendo si es física moral. Exacto, ¿no? exacto. Aquí dice Robert, oye, lo voy a repartir en lugar de 12 entre 6. Ojo, porque todavía no prescribe el derecho de los anteriores. Exacto. Punto. Sí. ¿Vale? Checa esos comentarios, mi querido Robert, si no, acércate a la luz. Así es, porfa, Charlie, ¿nos ayudas con esa? Sí, con gusto. Dice, referente al tope de los 9,081, habrá percepciones que saquen a los trabajadores de este supuesto. ¿Qué recomiendan hacer para hacer los cálculos correctos en el sistema de nóminas y queden bien configurados conforme al decreto para nóminas semanales y quincenales? Ya lo había comentado. Ya lo había comentado. Pero lo cierto de esto, y a lo mejor ahí viene el juego, que otra vez vamos a ceder el balón a Ricardo. Pueden haber meses, señores, que dependiendo de la base gravable, pueda tener un ingreso hasta 9,081. Sí. Vamos a pensar, mayo ahorita. Y a lo mejor en junio me dan un bono. Ok. Y el bono está grabado. Sí. En junio ya no aplica el subsidio. No. O inclusive la PTU. Sí. ¿Qué ahorita se va a pagar? Exacto. Entonces, pueden haber meses que sí tengo derecho al subsidio y otros que no. Y meses que no. No. Entonces, la pregunta sería interesante, claro. ¿Cómo parametrizar a esos trabajadores que su ingreso no es constante? Claro. Porque es un ingreso variable. Y también en el caso de la PTU, Charlie, siempre y cuando tenga una parte grabada. Sí, la parte exenta, o sea, obviamente esa no la vamos a considerar. ¿Qué tal que no la rebasara? Sí. Sí, o sea, nada más considerando los topes que tiene para el tema de la PTU. Que también ese es un temazo, porque en PTU, aunque tenga una parte exenta y una parte grabada, la PTU por norma no es deducible. Así es. Entonces, la parte exenta, muchos se van con la idea de que la van a deducir aplicando el porcentaje del 47 al 53%. Ajá. Eso sería incorrecto. Así es. Porque la PTU por norma no es deducible. No, se disminuye. Es acreditable la pagada. Así es. ¿De acuerdo? A partir del mes de mayo a diciembre. Que la pueden aplicar. O que te la puedes llevar al final del año, sí, ¿no? Sí, sin problema. Sin problema. Así es. Ok, luego bueno, ¿quieres comentar algo? Bueno, ahí nada más como comentario, en el tema de las configuraciones, bueno, yo sí recomiendo que tengamos un cálculo por separado. Manual. Ese es ideal, exacto. Siempre hacer el cálculo de uno o de dos trabajadores de forma manual y ya cuando estés seguro que ese cálculo está correcto, compararlo con lo que te está haciendo el sistema. ¿Por qué? Los sistemas de nómina tienen muchas áreas de parametrizaciones, ¿sí? Tienen diferentes áreas, tienen configuraciones, por ejemplo, de manera general, configuraciones de manera particular, configuraciones de percepciones y deducciones. Hace un momento comentábamos de aquellas fórmulas y funciones que incluso en muchos de los sistemas viene otra sección para ciertos montos parcialmente grabables o parcialmente exentos. Y a veces no los observamos o pensamos que yo con que meta a mis trabajadores, le doy timbrar y ya, mágicamente sale. No, porque los sistemas de nómina están preparados para diferentes situaciones. Entonces, dependiendo de estas situaciones, vamos nosotros a dar un resultado. Entonces, yo genero algunos cálculos por fuera, los comparo contra mi sistema, y ahí generalmente también vienen algunas opciones para que les muestre el desglose del cálculo. Y ahí se pueden dar cuenta en dónde está mal. Puede ser alguna tabla, puede ser alguna parametrización general, etcétera. ¿Sale? Sí, muy bien. De acuerdo. Seguimos, por favor, ingeniero. Dice ahí Guadalupe Negrete. ¿Cómo se va a llenar los FDIs de nómina? También igual ya comentamos
respecto al caso, por ejemplo. Pero el llenado como tal, al igual que la mecánica, no cambia, es lo mismo, nada más ir ubicando qué es ingreso y qué deducciones tiene. Correcto. Sí, simplemente es la mecánica. Así es, y si los hacen por fuera, porque los hacen desde el SAT, ya ven que hay que llenarlo de forma artesanal, pues sí tener nada más cuidado con los campos que van llenando también. Exacto. Ok, Saraí Sandoval. ¿Cómo se aplica el nuevo subsidio en la primera semana de mayo? Del 29 de abril al 5 de mayo. Supongo que por lo que comentamos al principio, exacto, ¿no? Que dices, viene un día del mes de abril. Así es, que en este caso eran 2. Dices, no, espérame, la disposición que está vigente. Ahí no aplicas proporción, o sea, es la idea. Simplemente aplicas los 390 de manera proporcional, ¿no? Hablando del subsidio. Pero el actual. Claro, mayo. Sí, claro, por la primera semana. Sí, claro. por la primera semana. Sí, correcto. Aún y cuando venga un día o 2 días de abril. Sí, ahí, Saraí, digamos que tú tu primera semana la vas a pagar considerando 12 pesos con 42 centavos por día pagado. Aunque 2 días sean de abril y otros 5 de mayo. Punto. Que seguramente van a venir aclarados vía resolución. Que fíjate que ahorita estaba pensando, digo, bueno, estaba preguntando de la primera semana, pero es bien válida la pregunta porque sabemos de antemano que luego no timbramos la nómina en tiempo. Exacto. ¿No? Que ya de por sí eso es un tema, ¿no? Roberto Peralta nuevamente dice, respecto a la aplicación del subsidio, si mis contratos especifican un salario mensual y que será pagado en 2 partes de forma quincenal, ¿puedo dividir 390-12 entre 2 y eso tomarlo en cuenta en las nóminas? No. Así como hiciste el cálculo original, 390 entre 30.4, multiplicarlo por el número de días. Trabajados. Sí, exacto. Pagados. Exacto. Sí. Okay. Que también hay otra parte, y aprovechando mientras pasamos a otra pregunta, fíjate, amigo, el criterio del SAT, por ejemplo, para cuando llegue y te revise y te dice, a ver, días, el timbrado de la nómina. Y en este caso, para el pago de las retenciones. La autoridad lo que dice es, oye, a lo mejor comentaste tú ahorita, amigo, yo pago cada 2 meses, en ciertas circunstancias. Sí, claro. Y la autoridad dice, no, pero es que me tuviste que haber enterado las retenciones por la devengación. ¿Sí me explicó? Sí. Dices, no, a ver, yo las tengo que enterar hasta que son efectivamente pagadas. Bueno, ojo, voy a hacerte una precisión dale. que a lo mejor no es muy común, pero se tiene que timbrar. Sí. Vamos a pensar que tengo trabajadores residentes en el extranjero, pero que su fuente de riqueza está en México. Sí. Un colombiano, un brasileño, un alemán. El título quinto dice, en todos los casos, el impuesto se debe de retener y enterar a lo devengado, no a lo pagado. Sí, casos Entonces, específicos. Ahí puede cambiar la mecánica. Casos específicos. ¿Estás de acuerdo? Este criterio que te comento lo aplica la autoridad incluso, bueno, no parece caso específico, sino de manera general. Y dice, no, a ver, espérate, aquí es sobre lo pagado. Claro. Y ahí es donde timbro, donde es más, retengo. Una duda que siempre ha existido, y a lo mejor Ricardo podría estar de acuerdo conmigo, es que de acuerdo al 99, fracción tercera, obligaciones del patrón persona moral, ¿de acuerdo? En este caso, o bueno, persona físico-moral, dice que la nómina se tiene que timbrar cuando haya pagos. Sí. Por lo tanto, si me voy de permiso sin pago, si me voy de incapacidad sin pago y no me da previsión social, simplemente no timbro la nómina. Así es. Y la gente lo timbra. Lo timbra, sí. En ceros. Mal hecho. Sí. No, ¿y sabes cuál es el perjuicio? Lo timbra con la cantidad de ingresos menos la misma cantidad de deducciones y el efecto dice, el efecto es 0. No, espérame, ahí no está puede peor. ser. Ahí está peor. Porque al haber ingresos debería haber retención. Claro, claro. Entonces, bueno. Luego dice, por favor, Charlie. ¿Qué pasa en la declaración anual de un trabajador con salario mínimo que no tiene retención de ISR mensuales, pero en la anual le sale a pagar? ¿Tendría que pagar ISR anual? Lo mismo. Igual. No. ¿Aplica para mensual y anual? O sea, es más, bueno, dilo para que no digas que te quito la palabra de la... Ahora que quiso hablar. También, ahora que quiso hablar. A ver, dale. No, digo, aquí es bien importante que justamente se dé el comunicado hacia ambos patrones en caso de tener, porque si no, lo que ya platicabas. No, pero Van se refiere al... Sí, o sea, aún y cuando solo tengas un solo retenedor. Sin embargo, lo que sí me ha sucedido, y digo nada más para recalcar esta parte, es de que sí se entregue el comunicado, porque lo que llega a suceder cuando hay 2 retenedores, cuando te aplican los subsidios en ambas partes, pues obviamente que te va a salir en la anual indudablemente un saldo a pagar. Sí, pero aquí, como dice el SAT, preguntas concretas sobre situaciones reales y concretas. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Si es la misma situación de la pregunta, una persona que no rebasa 400,000, y vean, no estoy incluyendo a propios trabajadores de salario mínimo, si en un bloque no tiene obligación de presentar anual. Sí, claro. No está obligado.
Por lo tanto, la única condición, y viene por reglamento, dice que la puede presentar de manera opcional, ahora sí, avisándole al patrón para que ese nuevo ajuste con una condición, que tenga saldo a favor. Así es. Es más, la facilidad que me da la regla miscelánea de no presentar declaración anual, aun y cuando tenga ingresos superiores a 400,000, ¿cuál es la condición? Que no haya impuesto a pagar. Sí, y que ahí de entrada dirías, oye, pues tanto en lo mensual como en lo anual, la disposición es clara, no hay retención al salario mínimo. Punto. Porque miren, siendo muy propositivos, si presentan el anual para ver qué se siente, con salario mínimo, que tenga retención, impuesto a cargo, esa retención a alguien se la va a cobrar el SAT. Claro. O al trabajador que presenta la declaración anual, o va a voltear a ver al patrón. ¿Y de quién es la obligación? En este caso, del trabajador por presentar anual. Sí. Pero, ¿y no sería la obligación del patrón porque tuvo que haber hecho las retenciones de manera correcta? Es que no tenía no tenía por qué hacer retención. Ahora voy a cambiarte un poquito el escenario. Ya se inspiró. No. Es que la segunda hora es de Charlie. Sí, claro. A ver, ahí nos vemos, amigos. Ahí nos vemos. Ahí te va la siguiente porque llegó a suceder. Exacto. El trabajador tuvo percepciones por cerca de 840,000 pesos en el año. Sí. Un solo patrón. Sí. Las retenciones no las hicieron correctas y le sale a pagar cerca de 22,000 pesos. Sí. ¿De quién es la obligación de pagar esos 22,000 pesos? Del trabajador. ¿Del trabajador? Del trabajador, papá. ¿Del trabajador? ¿Y por qué no lo hizo bien? No, pero el patrón. No, espérame, no. ¿Ubicas lo que es el hecho generador? Sí, güey. No, o sea, me queda claro que es el impuesto del trabajador. Pero ¿quién no hizo la retención de manera correcta? Sí, pero no pierdas de vista una máxima que hoy por hoy las máximas están aplicándose de manera puntual, hasta en jurisprudencias. El desconocimiento de la ley no te exime de la aplicación, de su aplicación. Ahora, el deber ser dice que si tú eres mi patrón, retén y entera el impuesto. De manera correcta. No, nunca lo dice correcto. No. Nunca lo dice correcto. Por eso, en la práctica han sucedido muchas simulaciones. Es más, a eso iba, güey. Muchos han hecho lo siguiente, no sé si coincidan conmigo. En algunos casos procede una retención directa del 35%. Sí. Y timbran con el 35%. Así es. ¿Y cuánto enteran? El 2%. Ven ¿qué situaciones tan extremas? Sí. Por no decir abusivas. A los miembros de consejos directivos, consultivos, vigilancia. Entonces, directivos. amigo, tú lo has dicho. Tengo 840,000 que de entrada estoy obligado. Sí. Y tengo un saldo a cargo. De entrada no puedo irme con la opción de no presentar. Sí, de la regla. No presentar. Y fíjate, Charlie, pasaría algo similar a esto. Bueno, pero un comentario a lo que comentas, amigo. Dice, a ver, pasa con los asimilados, que son simulaciones. ¿Y a quién le está cobrando el impuesto el SAT? Al propio contribuyente. Física. Claro, Exacto. Porque dice, mira, yo luego me arreglo con Richard. Exacto. Pero ya luego veo. tú págame. De entrada voy a ver cuándo lo encuentro. Pero diferente sería, amigo, tú eres el que me lo debes. Diferente sería que me timbran aunque no lo enteren. Fíjate lo que voy a decir. Sí. Me timbran en la redención del 35%. Voy al caso extremo, Richard. Sí. Presento mi anual. Acredito el 35% pese a que tú no pagaste. Claro. La pregunta es, ¿procede el saldo a favor? Sí. Ahí está. Sí. Ahí caso extremo. Y mira, y en ese, porque está timbrado. Exacto. En ese orden de idea, Charlie, pasa lo mismo. Por eso te digo que la obligación es del trabajador. Sí. Porque si yo tengo dos patrones y no tengo deducciones personales, invariablemente me ¿te va a dar un impuesto a cargo. Seguro. ¿Quién lo tiene que pagar? El trabajador. El trabajador. Pues claro. Okay. Y es lógico porque la tarifa anual, al igual que la mensual, es progresiva. Empieza del 1.92 y llega al 35%, punto. Tal cual. Entonces vengas de rango por esa situación. Bueno. Pero eso es fiscal para principiantes. Las ideas oscuras empiezan a salir. Exacto. Sí. Después del break empiezan No, es que al final yo me voy nada más con esa idea. Digo, pero ojo, entiendo ya lo que me dijeron, digo, pero me queda claro. Sí. Perdón, pero mira, es que yo creo que sí debemos de ser muy responsables. Sí. Y respetuosos de la audiencia. Respetuosos, sí. ¿Sabes por qué sí? Perdón, en serio. Porque mira, si nada más nos vamos con que es que yo pienso, yo creo, eso estamos mal. O sea, a mí me queda claro y es que me recuerda mucho una frase que decía uno de mis maestros, hablando de fiscal. Decía, cuando tú utilices la ley fiscal, dice, y así lo decía, no pienses. Exacto. Aplica. No pienses, no divagues. Simplemente aplica lo que dice el texto de ley. Yo te diría lo mismo, Charlie. Claro.
Aplica lo que dice el texto de ley. Fíjate, me decían apenas en una junta, decían, oye, pues es que fíjate que somos una asociación civil así, con tales características, y pienso que puedo caer en el artículo 79, fracción cuarta, en la que establece, no serán contribuyentes de este título, colegios de profesionistas y organismos que los agrupen. Fíjate. Y agarra y dice, y es que la asociación pertenece al colegio. Digo, a ver, va de nuevo. ¿Qué dice aquí? Claro. Pero fíjate que la parte fiscal nada más... Pero ya quería interpretar, amigo. No se puede. Es que a eso voy. Fíjense, por ahí estoy preparando un tema que ojalá pueda hacer a sugerencia de ustedes de luego y aceptación de la capacitadora, hablar de temas que lo tomamos como algo normal y que se da a diario. Y ven nada más la repercusión fiscal sin salirme del tema. Hoy me gustaría que hablemos, por ejemplo, de donaciones y herencias. Fíjate bien. Okay. Donde muchos en nuestra vida diaria, pues le damos el famoso domingo, ayuda, la dádiva a mi hijo, a mi mamá, a mi papá y demás. Es más, el gasto. El gasto. Sí, el gasto. El gasto. No quiero usar efectivo, no te preocupes, ceñito, viejita, como le digas, ¿no? Chaparrita, gordita, sale. Sí. Mamacita, hablando de mamás, sí. ¿De acuerdo? Ahí te va tu quincena, tu mes y te deposito. Y te deposito. Y dicen, la jerga general dice, no hay problema porque es mi cónyuge. Y se van con ese. ¿Sabían que el Código Civil Federal, escuchen esto, amigos, que cuando son donativos arriba de 5,000 pesos, se tienen que ser en escritura pública? Y si no está en escritura pública, deja de ser un donativo exento en materia fiscal. Es un ingreso. Ve nada más. Sí. Es un ingreso. Sí. Chulada de tema, ¿eh? Sí. De verdad que chulada de dices, tema. Oye, y entonces mejor me hago mi contrato. Exacto. Lo dejo por escrito. Es que parece mentira, pero y aquí cierto. La cosa sería, ¿y por cuánto lo hago? Por eso decía un comentario de Morita. Y créeme lo que... Por cierto, saludos al maestro. A mí me quedó clarísimo y lo aplico en mi vida diaria. Cuando conozcas a un contribuyente, cuando le ayudes, debes de conocer la integridad del contribuyente. Qué propiedades tiene, con quién está casado, dónde vive, los puntos de qué. Porque todo en la vida es importante. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, pero nada más ve la contingencia de un donativo que es algo que hacemos diario. Diario. Sí, claro. Ve, tengo un hijo, ahí está para la colegiatura, ahí está para tus golosinas, ahí está para la gasolina. ¿Y qué le estoy dando? ¿Un donativo? Oye, pero por ejemplo, ahí la autoridad actuaría ya de entrada o tendría que haber alguna especie de denuncia en ese caso. No, de entrada. Aplicamos las facultades de comprobación. Claro. Pero por ejemplo, digo, todos caemos en eso, pienso yo. Todos. Entonces, en un momento dado que allá arriba quieran apretar las tuercas, a todos. Fíjate que sí. Exacto. Algo que en un momento dado, si la autoridad se pusiera más pilas y le metiera más a cuestiones de derecho común. Un punto que lo hemos dado por hecho, pero muchas veces no lo aplicamos correctamente, es cuando decimos de manera coloquial, la ley fiscal es de aplicación estricta, sujeto, objeto, bla, bla, bla. Sí. Pero el segundo párrafo dice, que es donde viene la respuesta, dice, puedes aplicar el derecho federal común como norma supletoria en materia fiscal. ¿Y cuál es el derecho federal común? El Código Civil. No, hombre, ahí se hace cosas fuertes, es que la autoridad de verdad que si quisiera darle jaque a muchos, de verdad que fíjate que hace muchos años, yo creo que fácilmente unos 15 años, a un cliente le llegó precisamente todavía era en papel todo el asunto. Y llegan y dicen, oye, tuviste un depósito, me acuerdo bien, 450,000 pesos. Todo se subsanó vía un escrito, aclarándole con el acta de nacimiento de la mamá, de él, el de matrimonio de su mamá, y diciendo, mira, viene de la cuenta de la mamá y cayó a mi cuenta, y aquí te demuestro que es por consanguinidad en línea recta, y fue todo lo que se necesitó. Que también ese es un temazo, ¿eh? Claro. De saber quién es línea recta y quién es línea colateral, ¿de acuerdo? En materia de familia. Sí, claro. Y ahorita que comentabas de esos temas, yo agregaría, por ejemplo, y me pasó ahorita, adjudicación de un bien por prescripción. Exacto. Y te metes un poquito y dices, no manches, hay un montón de cosas que... Pues ojalá, y ahorita acabamos de ver al CEO de aquí de Cadefi, le vamos a proponer que nos permitan estar con ustedes en una charla. Estos temas que son no bonitos, son apasionantes. Sí, claro. Pero bueno, y que muchos podemos caer en eso, ¿eh? Totalmente, pero seguimos con las preguntas. Por favor, amigos. Dice Jaime García, esta retención que sale en el salario mínimo, se entiende que no se le retiene al trabajador, pero la pregunta es, ¿el patrón tiene la obligación de hacer el entero?
Ya lo comentamos. Ya lo platicamos, ya dimos fundamento. La respuesta es no, Jaime, precisamente por no caer en el hecho generador. Chécate el primer párrafo del artículo 6 del código y desde luego lo que dice el primer párrafo del 96 de renta, como simplemente referencia. Y en ese caso específico, Jaime, no se refleja en el CFDI. Exacto, Punto. exacto. Ese es un dato importante porque mucha gente lo refleja en el CFDI y hay ni cómo ayudar. Y luego la autoridad dice, oye, aquí me debes. Pues claro, pues tú le dijiste que tenías aquí una cantidad por pagar. Exacto. ¿De acuerdo? Pero bueno, Luego dice Roberto Arteaga, ¿qué pasa con el 10? De Ya mayo. que el decreto no lo deroga. A ver, ¿qué? Dice, a ver, ¿qué pasa con el 10? Supongo yo artículo 10 ha de querer decir. Pues vamos a definir Porque ahorita. dice, ya que el decreto no lo deroga. No lo deroga. ¿Se puede seguir con la mecánica anterior? No. Ese no es el de. No El es el décimo 10, transitorio. Es el Décimo décimo. transitorio. Es el décimo. No. 26 de Se diciembre. deja, chécate, fíjate, una forma 2013. de entender la disposición no viene propiamente en el decreto, sino viene en la exposición de motivos. Y la palabra, si no me equivoco, dice sustituye la mecánica del artículo 10º Exacto. con la nueva mecánica. Así es. Entonces, ese artículo 10º, que no es el 10, deja de operar a partir del 1 de mayo. Correcto. Punto. Así es. Luego aquí contador contado, César Cervantes, saludos. Un abrazo, amigo. Abrazo, dice. ¿Qué pasa con aquellos casos que ya pagaron la nómina sin subsidio del 1 de mayo debiendo aplicar? Ya No la te, pagaron. no te preocupes, Ajustalo. ya te doy una línea. Fíjate, y tú como experto en la materia, chécate la regla 2751. ¿Qué te dice? Puedes timbrar y puedes retener claro. al mes. Al mes. Punto. Exacto. Y ahí Es lo más, si ya aplicas. timbraste, no aplicas correctamente, cancélalo, estás en tiempo. También. Aplícalo de manera mensual, no pasa nada. O simplemente aplícalo en las siguientes Exacto. semanas. Exacto. ¿no? De No hecho, digo nada más aquí como paréntesis, hay varios temas que están considerando ya eso. Ajá. De hecho, te dicen, si ya timbraste no hay problema, o sea, tú ya timbraste esas nóminas, yo no estaba preparado, Déjalo yo así. ni sabía, Ajá. déjalos así porque cuando hagas tu ajuste mensual, ahí va a salir todo. Ya. Que insistimos, hoy por hoy el decreto no prevé un ajuste. Exacto. No. Habría que ver las reglas misceláneas. Claro. Pero bueno, por lógica sí procede. Ahorita digamos Exacto, que, pues, mientras En eso calidad- sale, Exacto, en ¿no? calidad de mientras, sí. Exacto. Como una receta de cocina Pero te digo, válida. creo que Claro. el ajuste no porque finalmente te dice o son los 3.90 o si es abajo, eso es lo que le pagas. Sí. No, pero al final del camino no pierdes de vista que el subsidio es mensual. Entonces, si Exacto. la primera semana no lo apliqué, no pasa Sí, claro. nada. Es más, aplícala en la cuarta semana. Y Claro, sí, y ya. Sin exacto. tema. Sí, Sin tema. Exacto. Ok. Por favor, amigo, ¿nos ayudas, Charlie? Sí, dice Edgar Tobar, dice, si un trabajador gana 1,850 pesos semanales, ¿cómo quedará el subsidio? Saca la parte proporcional 30.4, divides los 390.12 de 30.4, multiplícalo por 7 y ahí está la respuesta. Es lo Así que es. te pagaría de subsidio. Fernando Pérez López, mis nóminas son por periodo semanal, pero hay meses en que genero 5 nóminas. Y si aplico el subsidio para el empleo semanal, esa es una 89.83 muy buena pregunta. por las 5 nóminas es igual a ¿Eh? 449. Muy buena pregunta. Ya estaría rebasando el monto mensual de los 390. ¿Qué Chulada. procede en estos casos? Yo creo que esa pregunta se la lleva el evento, es muy buena. Fernando Pérez, Hay sí. meses que traen 5 5 semanas. semanas. Y como lo acabo de decir hace no más de 5 segundos, el subsidio son 390 mensuales. Por lo tanto, si pagas 5 semanas, 5 subsidios, ajústalo para que llegue solamente a 390. Sí. Y seguramente en la quinta semana te va a dar un impuesto mayor. Mayor. Correcto. Con la pena. Sí. Por eso la necesidad del ajuste. Así Exacto. es. Punto. Listo. Es que la UTE yo creo que estás viendo estos programas para ver. Todavía está Exacto. sacando la pluma y la Exacto. calculadora. Andrea Becerril dice Para poder contadores. corregir. Pero fíjate que de un tema aparentemente tan sencillo, Pues ¿cuántas aquí cosas? Charlie decía, nos da para 2 horas. Puta, pues lo Yo de creo que sí, nosotros nos da para 2 días. Yo creo que Pero es sí. que el error, pienso yo, que es que siempre se toma mensual, pero ¿Cuántas semanas? el mes nunca es exacto. Exacto. Entonces siempre baja. A ver, variantes. Esas nóminas semanales, híjole, luego son todo un caso. Sí. ¿Qué pasa cuando llegas al final del año también? Sí. Tienes que generar a veces nóminas pequeñas Sí. para Para hacer cerrar un el corte, año. para cerrar Sí. bien el año Eso sería y lo empezar lo otra. idóneo. Claro. La cosa es que luego te Pero falta muchos, por tiempo. ejemplo, a veces no lo hacen. Sí. Dice contadores, ¿el subsidio se disminuye en cálculo de ISR para el patrón? ¿Cierto? No. No. No es No. entre un... Insistimos. Hasta 2022. Andrea, hoy por hoy, en el supuesto muy remoto, y eso nada más dejándolo Sí. indicado, que no va a haber saldo a favor del trabajador, no prevé la norma la posibilidad de que se lo devuelvas al trabajador.
No, es más, no se debe de dar ese supuesto. Por lo tanto, al no dárselo físicamente al trabajador, ¿de acuerdo? El exceso en efectivo no procede el acreditamiento, si a eso te refieres. Sí, claro. Sí. Okay, Ricardo de la Rosa dice, me surge una duda, tuve trabajadores que causaron baja por renuncia voluntaria el año pasado, soy persona moral, estoy obligado a pagarles PTU y ¿cuándo sería el límite y o fecha para hacerlo? Mayo, amigo, mayo. Bueno, que muchas empresas, para trabajadores que no son activos, siempre les dan el mes siguiente, ¿no? Junio, porque les pagan en mayo a los activos, regularmente. A ver, no entendí. Sí, o sea que ya, aunque la PTU, la obligación es en pagarse el último día de mayo. No, a más tardar el 30 de mayo. Bueno, el 30 de mayo, algunas empresas por política, a los trabajadores no activos, a los que estuvieron el año pasado, los recorren un mes después para poder hacer el proceso de esa entrega de esa PTU, pero en estricto sentido se tendría que estar pagando en mayo. Es como que receta de cocina, pero no. Hoy la PTU se tiene que pagar a más tardar el 30 de mayo si eres persona moral y a más tardar el 30 de junio si eres persona física. Sí, o sea, está bien. Ahora, aún y cuando no hayas trabajado todo el año del 2023, nada más ten cuidado con lo siguiente. Si es trabajador de base, aún y cuando hayas trabajado un día, tienes derecho a la PTU. Si es trabajador eventual, la condición es que tenga 60 días o más. ¿De acuerdo? Nada más checa eso. Y un dato que vamos a ver ahorita a continuación. No pierdan de vista la fracción segunda del 127. Trabajadores que son de confianza tienen que acotar su salario a un 20% adicional del trabajador con mayor salario. ¿De acuerdo? Que eso en la práctica no está haciendo correctamente. Pero ahorita vamos a ese punto. Listo. Socorro Cruz dice, el problema que hay con las nóminas semanales es que hay meses de 4 semanas y de otros de 5 semanas. En una tendrán derecho al subsidio y en otras no. Por lo tanto, tendrán una retención mayor. Sí, lo que ya platicamos. Lo platicamos, sí, exacto. Sí. Simplemente ya no lo apliques. Así es. Jaime García, una consulta. En el tema de PTU, en el cálculo de ISR, en cuanto al salario mensual ordinario, ¿será el que percibe en este mes de mayo 2024 o el que se pagó en 2023 cuando se generó el ejercicio que se amigo, en este caso debes de tomar el salario pagado, solamente el salario por cuota diaria, ¿de acuerdo? No las demás percepciones, y que estuvo vigente en 2023, no el de ahorita, el del 2023. Elizabeth Ojeda dice, pero si el sistema no está actualizado y dicen que para la última semana de mayo tendrá la actualización y se paga semanal, ¿sí se ajusta al final? ¿Es correcto? Sí. Mira, la regla, Elizabeth, es la siguiente. Si tienes 5 semanas y ya pagas más de 390 pesos de subsidio, simplemente la diferencia ya no se paga, ¿de acuerdo? Y va a haber una retención mayor. Ahora, si pagas una diferencia adicional a 390, esa diferencia adicional se considera un impuesto a cargo del trabajador. ¿Cómo se venía manejando? Así es. Sí. Y básicamente te diría por eso la recomendación de Richard, oye, aviéntate tu cálculo manual. Sí. De una vez. O sea, mientras está la actualización y se tarda un poquito, aviéntate para que ya sepas de antemano cuánto es lo que vas a tener que retener. Sí, claro. Exacto. La siguiente dice José Velasco. Buenas tardes. Respecto a la retención de ISR en mínimos, ¿qué pasa en meses de 5 semanas? Pues también se sale del parámetro. Exacto. Ahí sí hay retención. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Listo. Págale algo adicional al mínimo y ya hay retienes. O se acabó el impuesto a retener. Correcto. Sí, claro. Jaime García, si en la PTU en el cálculo de ISR con base al reglamento del ISR 174, el artículo, si se timbran en una nómina extraordinaria solo la PTU, ¿solo sería el ISR de PTU que se determinó en la fracción quinta o también se le suma el ISR del salario mensual ordinario y descontarlo también de la PTU? Es decir, si sumas todo o lo consideras por separado. Yo creo que está hablando de la opción de retención de impuestos sobre la renta para aguinaldo, para PTU y para prima dominical. Ahí tienes que hacer 2 cálculos paralelos. La PTU grabada de manera mensual y la PTU mensual con los ingresos adicionales que puedas tener, ¿de acuerdo? Para sacar una diferencia. Entonces, en base a esa diferencia, el porcentaje que te da, la multiplicas por la PTU que pagaste grabada y esto es lo que retienes. Pero al final del camino es una opción, Artículo 174 del reglamento. Listo. Porfa, Charlie. Joaquín Hernández. Ya timbré la primera quincena de mayo, pero me informan que van a recibir una compensación en la segunda de mayo. Todos rebasan el tope de los ingresos
para merecer el subsidio. ¿Qué pasa con el subsidio que ya se aplicó en la primera quincena? Yo te diría, mi amigo, de entrada, haz el cálculo mensual, considerando esa compensación o esa ayuda o gratificación. Si todo rebasa 9,081, lo que le aplica el subsidio, impuesto a cargo del trabajador. Se lo retienes en la segunda. Se lo retienes, Exacto. claro. En otras palabras, no tendrías por qué haber pagado subsidio. Así es. Claro. Ahora, como opción, si quieres, pues cancele lo que dices ahorita, ¿no? Cancele el recibo y timbrarle uno mensual. Sí. Ahora, ¿podrías en un momento dado variar esa opción, Toño? Es decir, ahorita para efectos de este contador que dice, oye, ya lo hice así, y regularmente no cancelo recibos de nómina. Okay. Pero en este caso dices, excepcionalmente por esta situación lo cancelo, lo vuelvo a timbrar como corresponde ya sin ese pago de subsidio, o emito uno mensual, pero regularmente no lo hago, y a la siguiente me voy ahora sí ya quincenal. ¿Podría variar esa opción así? No. Claro, ya, listo. O me voy por uno o me voy por otro. ¿De acuerdo? Recuérdate que el último párrafo del 6 ya tomando una opción, que cuando se ejerza la opción no se debe de cambiar, al menos en ese año. En ese año, ya para el próximo año lo que entonces ahí la recomendación sería, ¿sabes qué? Cancela ese recibo. Exacto. Cancélalo, haz la retención correspondiente en la segunda y aplícale ya lo que corresponde, lo que le entregaste, ahora reténselo. Sí, exacto. ¿Listo? Va. Patricia González, un trabajador con salario mínimo y es reciclo, sí tiene la obligación de presentar la declaración anual por salarios, porque en reciclo no le salió a pagar, pero en el anual de salarios sí le sale a pagar. ¿O qué pasaría si no la presenta? No. De plano, dice. No, sí tiene la obligación precisamente por tener dos regímenes. Mira, ¿cómo se llama? Altagracia. ¿Es Altagracia? No, sí, no, es la anterior. Patricia. Me acordé de mi hermana. A lo mejor es mi hermana, fíjate. Así se llama. Mira, mi querida Pati, si eres mi hermana con mucha razón. Mira, mi querida Pati, un trabajador, para que tenga la opción de no presentar declaración anual, el artículo 98 en relación con el 150 de la ley de renta dice que de manera excepcional puedes tener ingresos de salarios por intereses, siempre y cuando la suma algebraica no rebase 400,000, puedes no presentar declaración anual. Pero si tienes salarios con reciclo, presentas una declaración anual llenando dos anexos, reciclo y salarios. Así es. Nada más en reciclo no tienes derecho a ninguna deducción, ni siquiera personal, y en salario sí. Y en un momento dado, si en alguna te está, bueno, sobre todo en sueldos, te diera saldo acá a favor, lo puedes compensar. Te lo puedes compensar contra el reciclo. Sin tema, exacto, ¿vale? Exacto. Altagracia Jiménez, una persona física que tiene ingresos menores a 400,000 pesos, tuvo en el año dos patrones, tiene que presentar declaración anual, ahí habrá que ver nada más si fueron de manera simultánea. ¿No? Si son de manera simultánea, al menos por un mes, sí está obligado. Si no son y no rebasa 400,000, puedes no presentar anual. Correcto. Ándale, René Jiménez, por favor, amigo. Ya y dos preguntas. Ya se había tardado, Dos preguntas. Dice, la primera, ¿el nuevo subsidio para el empleo debe de aplicar en cada uno de los periodos de pago o se puede aplicar de forma mensual en la última nómina del periodo? Ya lo platicamos, pero depende cómo estés aplicando la retención. Por reglamento, ya decíamos que puedes aplicar tarifa semanal, decenal, quincenal, etcétera, o por ley. Si te vas por ley, la aplicación del subsidio es mensual, tarifa es mensual. Correcto. Ahora, si finalmente estás pagando por solo 15 días y lo divides entre 30.4, los 390, 30.4, por el número de días, también es correcto. Sí, claro. ¿Listo? Claro, sin tema. Segunda pregunta, para el tope de los 90 días de salario del trabajador, en el caso de los de confianza, dicho tope es al equivalente del salario del sindicalizado más alto, el 20%, o sobre el salario nominal del empleado de confianza. Saludos. A ver, pero dice, para el tope de los 90 días, así es. 90 días? No, yo creo que si está hablando de PTU. Porque los 90 días son para efecto de indemnización, la parte exenta, 90 días. No se refería más bien a lo que es que pagas PTU como tope, 3 meses. Yo creo que quiso decir, los 3 meses. A ver, para el tope de los 90 días, que son los 3 meses. Los 3 meses. Ok, dice... En el caso de los de confianza, dicho tope al equivalente del salario del sindicalizado más alto. No, son dos cosas, René, fíjate. Para efecto de lo que es la PTU que se va a pagar, ¿de acuerdo? Tienes que hacer dos cálculos. El primer cálculo es tomando en cuenta el salario del trabajador, ¿de acuerdo? Pero la primera regla, ¿cuál es? Que si tienes trabajadores de confianza, no tomes el total del salario del trabajador de confianza. Toma el trabajador que gane más, sindicalizado, y le sumas el 20%. Correcto. Para efecto de determinar la PTU que se va a distribuir.
Segundo punto. Ahora, ya tienes el monto a distribuir, entra la fracción 8 del artículo 127, que sería un segundo tope. Que si esa PTU que se va a distribuir, voy a poner una cantidad, 1 millón de pesos. Haciendo el cálculo, un trabajador rebasa más de 3 meses de salario o el promedio de la PTU de los últimos 3 años y te da 800,000, ya no pagues el millón, pagas 800. Correcto. Pero son 2 cálculos. Así es. Y así lo provisionas. Claro, totalmente. Okay. Que mucha gente sigue con la idea, en este ejemplo, de dejar provisionado el millón cuando vas a pagar 800, ¿no, jóvenes? Ahí tienes que corregir la anual y provisionar solamente, en este ejemplo, 800,000. Y ahí, por ejemplo, aprovechando el comentario de René, ¿cuál sería el punto de vista respecto a qué considerar como trabajadores de confianza? Ah, muy buena pregunta, porque fíjense, mucha gente dice que por el hecho de ser, voy a poner un ejemplo clarísimo, que el hecho de ser contador de la empresa, eres trabajador de confianza. No es cierto. Para ser trabajador de confianza, te tienes que ir al artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, y en su segundo párrafo dice: trabajador de confianza es aquel que realiza actividades de dirección, que el contador no dirige, de supervisión, de vigilancia, entre otros. Por lo tanto, si este trabajador, en mi ejemplo, el contador, no califica, es un trabajador sindicalizado u otro trabajador, pero no de confianza. ¿Cosa distinta con un administrador? Totalmente, claro. Porque el administrador o la persona que lleva las cuestiones personales del dueño, ya ahí sí, por la secrecía que guarda esa confidencialidad, sí se considera trabajador de confianza. Entonces son 2 perfiles. Que a decir verdad, el contador se acaba enterando de todo. Claro. Pero, bueno. Pero por rebote. Sí. Por rebote, porque no, el dueño... No porque quiera. Exacto. Sí. Porque tú estás en una cita con un cliente y apenas me acaba de suceder, no siempre te sueltan la sopa. Todo. Solamente te dicen lo que quieren decirte. Como quieren que lo entiendas. Y ya cuando viene la voladora, ahí sí sueltan la sopa. Pero bueno, no es el tema. Fíjate, hablando también de temas de PTU, ¿qué te parece, por ejemplo, si la sociedad no tiene el flujo de efectivo necesario para poder cubrir la PTU en este mes de mayo? ¿Cuáles serían las recomendaciones, siempre y cuando pues obviamente tenga la disponibilidad el patrón de poderla pagar? Yo te diría de entrada, y a lo mejor aquí si hay algún abogado en la audiencia, que hagas del conocimiento de la autoridad laboral. Para efectos de saber que no te estás negando a pagar PTU, simplemente por liquidez, estás dejando un plazo finito para el pago. Entonces, hazlo del conocimiento de la autoridad laboral, ¿de acuerdo? O del centro de conciliación antes de llegar al juez. Porque hoy por hoy así se llama, centro de conciliación. Y como una medida preventiva. Exacto. También hay y número 2, también hazlo del conocimiento del trabajador. Mira, oye amigo, no te quiero despedir, no quiero bajar cortina, no tengo liquidez, aguántame un mes, aguántame 2 meses. No, pero yo hablo nada más de la pura PTU. O sea, de por la eso. Pura, Sí, la PTU. Es que se puede dar, Charlie. Se puede dar, no tengo dinero, sí. Ahorita, por ejemplo, tengo un cliente de entrada, va a pagar arriba de 4,5 millones. No tienes en la bolsa que te sobren siempre 4,5 millones. ¿Estás de acuerdo? Ahí también entra un tema importantísimo, el pasivo laboral. Sí, claro. Que también muchos no lo hacen, ¿eh? No, pues, pero bueno, contestando bien quién lo hace. Contestando la inquietud, si realmente no tienes flujo de efectivo por las situaciones simplemente controladas, haz un acuerdo en el centro de conciliación con los propios trabajadores, dile en qué tiempo le vas a pagar el dinero, haz un compromiso, porque si no, eso puede provocar una demanda ante el SAT o ante la autoridad laboral. Ahora, 2 cosas. Supongamos que la PTU pago 50% ahorita, en mayo, y pago el otro 50% ya con este convenio en 2 o 3 meses. Sí. ¿Cuándo timbras ¿Cuándo lo pagas? Pero, ¿en la totalidad? ¿O no, 50 ahorita y 50 en 3 meses? Volvemos a lo mismo. La fracción tercera del artículo 99 de renta dice que la PTU, al igual que otros conceptos, se debe timbrar en el momento en que esté pagada. Hoy pagas el 50%, ¿cuánto timbras? 50%. Mañana timbras el otro 50%, mañana lo timbras. Ahora, lo único que deben tener cuidado es en la parte exenta. Exenta, claro. Si coinciden el mismo año, una parte exenta, que son 15 UMAS. Así es. Si por alguna razón, Charlie, se va el próximo año, 2 partes exentas. Que como decían una pregunta apenas en un curso, que decían, oye, yo quiero adelantar el pago de la PTU. Sí, no se puede. No se puede. Porque dejaría de ser PTU. Así es. Sí, claro. Así hubiera sido una gratificación. Sí. Así es. ¿Bueno? Para que vean cuántas cosas salen de un tema relativamente sencillo. Sencillo, pero es que tiene muchos aristas, muchas cuestiones ahí.
¿Tienes más preguntas, ingeniero, o nos seguimos? Ahorita seguimos, bien. Ahora, está comiendo, ya entrando en tema de lo que es precisamente ya la PTU. O sea, varias cuestiones al respecto. Bueno, antes de, para no cambiar de tema, nada más quiero dejar indicado. El propio decreto del 1 de mayo del subsidio contempla la posibilidad de que ustedes siguen teniendo la obligación de hacer un ajuste anual. Sí. Me refiero a los patrones. Sí. Que de acuerdo al artículo 27, fracción quinta, segundo párrafo, el hacer el ajuste anual es un requisito para que la nómina sea deducible. Entonces, en ese supuesto, el mismo decreto contempla la posibilidad, dos situaciones particulares, de cómo se debe de manejar el subsidio para el empleo. ¿Estás de acuerdo? En otras palabras, sumo todos los ingresos anuales, le quito la parte exenta, me explico, me queda ingreso grabado, aplico la tarifa del 152, me da mi impuesto a cargo, ¿sí me explicó? Y a ese impuesto a cargo le resto todos los subsidios para el empleo que le apliqué mes a mes. Es decir, los 390 pesos. Por mes, sí. Por todo el año. ¿De acuerdo? De mayo a diciembre, lo que resulte. Ahora, si por alguna razón me da un saldo a favor que no va a dar saldo a favor, la respuesta es 0. Así es. Y ahí sí, a esa diferencia, a 0 o que me da un impuesto a cargo, le resto las retenciones. Correcto. Y ahí sí, restando las retenciones, me puede dar un saldo a favor o un saldo a cargo del trabajador. Hasta ahí sí. Ahí sí. Así. Y también puede ser provocado por la aplicación hasta de deducciones personales. Sí, bueno, pero ese ya es el segundo caso, cuando presente yo anual, sí, claro, que también tengo derecho a aplicar el subsidio para el empleo. Correcto. Digo, nomás para cerrar el tema del subsidio que viene en el decreto, pero la idea, y concluyendo este tema, espérense a las reglas de carácter general, que pueden estar interesantes. Que yo creo que esas, bueno, que finalmente no creo, vienen en el sentido de cuál va a ser la aplicación de los dos periodos, de enero a abril, y de mayo a diciembre. Y el ajuste. ¿Cuál va a ser esa mecánica para el ajuste? Que el ajuste que por alguna manera ya lo vimos, cuando tienen, por ejemplo, 5 semanas el mes. Así es. Ahí se tiene que cortar, punto. Lo que pasa, amigo, es de que dices, oye, resulta lógico el hecho de que ya lancen una disposición que tenga vigencia y que las reglas de carácter general no estén. Claro. Entonces, pues yo diría que sería una norma imperfecta. Sí, así es. Y hacer una norma imperfecta y les damos carnita a los abogados la posibilidad de impugnarla con la intención de aplicarlo a todos, ¿eh? Así es. A todos. Porque al final que somos trabajadores, ¿eh? Era lo que decíamos hace rato. Exacto, exacto. O sea, puede haber cosas interesantes y ojalá también nos permitan compartir otra charla con este tipo de análisis. Correcto. Pero bueno, creo que vienen otras preguntas. Dice René, ¿lo que se les da al cónyuge e hijos es donativo o alimentos? Recordemos que entre cónyuges deben darse alimentos, artículo 302 del Código Civil Federal, y a los hijos también. Luego entonces, ¿por qué llamarle donativo a dichas cantidades? Yo te diría, René, que es una pregunta, la segunda pregunta que se lleva la charla. Sí. Es que depende qué quieras otorgar, en qué condiciones. Por eso debe aplicar otro principio general de derecho que se llama primacía de la realidad. ¿Y qué es esa primacía? La sustancia económica. ¿Qué es lo que realmente le estás dando? Por ejemplo, si le das a tu hijo la colegiatura, ¿es donativo o es alimento? Es alimento. ¿Sí me explicó? Si le das para los útiles escolares, ¿qué es? ¿Donativo o alimento? Es alimento. Si le das para ropa, ¿qué es? ¿Donativo o alimento? Alimento. ¿Sí me explicó? Entonces depende cómo se lo des. En otras palabras, de manera voluntaria o de manera obligatoria. Correcto. Porque los alimentos son obligatorios. Así es. El alimento de vestir, de darle de comer, bla, bla, bla. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces no confundir. Ahora, abre una posibilidad, hoy por hoy, de acuerdo al artículo 93 y por ahí de la fracción veintitantas se me va de la mente, hoy por hoy le puedo dar lo que yo quiera de alimentos y sorpresa, todo está exento. Nada más tienes que acreditar que realmente sea una persona llamada acreedora alimentaria. Por eso se abusó del Código de Yucatán en su momento, te acordarás, sí. Chulada, sí, chulada. Claro. Pero muy buena pregunta, René, me la llevo de tarea, pero buenísima, buenísima. Martín Hernández, la retención por pensión... Yo pensé que era Martín el otro. Ya. Ok. La retención por pensión, entiendo, aplica a todo ingreso que percibe el trabajador, pero aplica en el pago de despensa y aplica el porcentaje de descuento antes o después de impuestos. Gracias. Finalmente, en el caso de la vales de despensa, yo creo que aplicaría igual respetando los topes de las cantidades que yo pagué exentas. ¿Estamos de acuerdo?
¿Quién sabe? Es que esta pregunta también, yo como les digo siempre que daba clases, las buenas preguntas se hacen al 5 para la hora, pero bueno. No, todavía tenemos tiempo, amigo. Fíjate, nada más déjame dar un pequeño matiz. Y relacionando con la pregunta anterior. De René, sí. Hoy por hoy, un trabajador gana su nómina. Y puede estar sujeto a que le hagan un descuento, escuchen esto, por pensión alimenticia. Sí. Y ve que estoy utilizando el término pensión. Sí, sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcularía el impuesto? ¿Sobre el total de ingresos o descontándole la pensión? Descontándole la pensión porque ahí entra el concepto de alimento. Así es. No sé si fue claro en ese concepto. Sí, que muchas pensiones le hace, bueno, por ejemplo, de trabajadores se calcula el ingreso del trabajador y hacen el descuento de ISR y posteriormente hacen el descuento de la pensión. Así es. Cuando tendría que ser al revés, tendría que ser primero los ingresos del trabajador, el descuento de la pensión que se va libre y posteriormente el ISR. Sí, que eso no se ha visto en tribunales. Ese antecedente no se ha visto en tribunales y lo tendrían que estar peleando porque obviamente la pensión al tener ese efecto va a ser un poco mayor. Digo, nada más hay como comentario. Ahora, el otro día has pretendido entender la pregunta. Si yo tengo mi salario y la despensa, cuando llega el comunicado de retención de pensión, dice, descuéntale el porcentaje que viene en el comunicado, por ejemplo, ahorita el 25%, sobre la totalidad de los ingresos. Ahí no identifica si son grabados o exentos. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si gano 10,000 en líquido y gano 2,000 en vales, y el porcentaje dice, quítale el 20%, le tendría que quitar 20% sobre 12. 12, así es. Exacto. Aunque les dé una parte en vales a la persona que me está demandando. Sí, sobre todo el ingreso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces depende cómo venga redactado el documento que viene del juez. Pero es sobre el total de ingresos. Que aquí cabría otra pregunta, ¿eh? ¿El total de ingresos antes de retenciones o el total de ingresos después de retenciones? ¿Qué era lo que te comentaba? Sí, porque incluso luego en esa parte, digo, a veces también carnita para los abogados, porque dicen, a veces hasta recomiendan que se divorcien. Claro. ¿Para qué? Para que finalmente dices, oye, es antes de la retención. Porque si no ya me estás afectando a mí el derecho. Ahora, que si tu cónyuge dice que le des el dinero después de la retención, pues a todo dar. Después, sí, claro. Sí, claro. Porque te voy a dar menos. Menos. Y como de lo que se trata es de fastidiar. Que venga más, sí, claro. Ya. Arturo Zamora, ¿qué recomiendan para evitar fricciones entre el patrón y trabajador? Cuando son pagos semanales, y como mencionan, algunos meses son de 5 semanas y en la última semana toca ajustar el ISR no retenido y ocasiona molestia con los trabajadores, ya que ellos esperan una nómina fija, dice que ha ocasionado renuncias del personal, aunque se les explica al trabajador y no aceptan dichas retenciones, hasta el punto que han sugerido el patrón observar dicha diferencia y evitar las renuncias del personal. Mira, amigo, yo te diría que todo eso depende de cómo esté redactado tu contrato de trabajo. Porque en un contrato, y siempre se ha dicho a lo mejor a nivel teórico, se contrata con un salario al trabajador bruto, no neto. Nunca. Sí, claro. ¿Eso qué quiere decir? Que al trabajador se le va a decir, vas a ganar 10,000, 15,000, 20,000, lo que sea, menos retenciones que por ley procedan. Sí. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del ICR, del Infonavit, del Seguro Social, del Fonacot, las pensiones alimenticias, lo que tú quieras. ¿Sí hablando ahorita del Fonacot, claro. Una precisión ahí, para lo que va a ser la renovación del REPSE, todo el ya tiempo, estamos en tiempo, sí, muy bueno. Ya empezó. Exacto. Pues ya entonces, en estos días, 17. Ojo, porque todo el tiempo ha estado establecido que como requisito el patrón debe de estar inscrito en el Infonacot. Todo el tiempo. Sí. Solo que cuando se lanzó la plataforma no estaba habilitado ese campo. Resulta que ahorita para poderlo renovar, sí lo necesitas hacer. Y tiene que ser dentro de los 3 meses anteriores. Pero aún y cuando no tengas REPSE, Tavo, te están pidiendo ya la inscripción forzosamente. Yo a lo que me refiero es que ya cuando tienes REPSE, pues vas a tener que jalar ese dato y dices... Sí, claro. Que fíjate, yo siempre lo he dicho, Tavo, y si salimos por la tangente. Sí, dale. Mucha gente hoy por hoy no tiene preciso si deben de estar en el REPSE o no. Hay apenas un comunicado que se publicó por la Autoridad Laboral de aquella persona encargada de la sección de salud digna. Y dice, miren, quítense de problemas, porque así lo está considerando la Autoridad Laboral. El hecho, y les vamos a dar mucho elemento de análisis, el hecho
de que tú, como prestador de servicio, mandes trabajadores a las instalaciones de tu cliente, aunque agrego, no están a disposición, coincide en que debes tener el REPSE. Sí. Pero así de simple. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un despacho de auditoría? Pues sí, pero esa es la postura de la autoridad laboral. Es que ahí el punto, el llamado es saber autoridad. O somos o no somos. No, sí, no, pero es que fíjate, se ponía un ejemplo muy emblemático. Dice, se acercó, por ejemplo, una empresa de entrega de esos, por ejemplo, DHL. Ok, paquetería. Paquetería. Y dice, a ver, yo empresa de paquetería, fíjate bien, ¿soy REPSE? Aún y cuando yo mando a mi gente a las empresas. No. Pues no. No. Dice, pero ¿qué pasa? Y fue un ejemplo verídico. ¿Qué pasa si yo no tengo personal en mi empresa y quiero que la paquetería que llegue, tú la organices, tú la archives, tú lleves el control? Configura REPSE. Claro. ¿Por qué? Porque ya están en las instalaciones de la empresa de paquetería. Y a disposición. Ahora, yo te diría lo mismo, que son situaciones muy finas. Si tú dices, vengo a hacer auditoría por 15 días. Sí. Tengo horarios de entrada, horarios de salida que me lo asigna mi despacho, claro, no mi cliente. Vengo a esta actividad en particular, no configura REPSE. No. Pero si tú ya te metes a que sea revisar la contabilidad, que sea ayudar, que sea asesorar, etcétera, cuidado, porque puede configurar REPSE. Entonces son situaciones muy, muy finas, pero la postura de la autoridad es la condición de que estén tus trabajadores en las instalaciones de tu cliente, configura REPSE. Y luego quien acaba poniéndose más exigente es tu propio cliente, porque dice, oye, ¿no tienes REPSE? Yo sé que a lo mejor te no lo ponen aplica, como condición. pero te lo pone como condición para que trabajes. Conclusión, dices, pues te voy a tener que inscribir. Pero sí tiene mucho que ver con la actividad, Tau. Digo, yo les comparto nada más por último, digo, para que dale. Fíjate, tu programa. A ver qué opinan de lo siguiente. Es una agencia de modelos, los cuales tienen sus propios trabajadores. ¿Y qué tal están las modelos? Pues fíjate que la tendencia ya no es mujeres guapas, ya son mujeres que tengan distintas características, que es lo que busca hoy la tendencia en temas de comerciales, ¿no? Distintas en que sean, no sé, posiblemente con labios más gruesos, cosas de ese tipo, que es la tendencia. Pero bueno, les platico ahorita esta parte. Me dicen, oye, a ver, necesitamos para pagarte 2 facturas de cerca de $500,000 de pesos que nos des tu REPSE, cuando no se estableció en el contrato original esa parte, ¿no? Los modelos no se contratan porque no son mis trabajadores, no los tengo en nómina, ¿no? Yo tengo en nómina la parte administrativa, la parte de la tesorería, la parte de cuentas por cobrar, la parte de cuentas por pagar, posiblemente los camarógrafos, etcétera. Entonces me dicen, necesito el REPSE cuando me mandas únicamente al puro modelo a que haga la sesión que necesite para los comerciales que yo requiero y para lo que te contraté. Quiero el REPSE. Mi punto de vista es, ¿entraría o aplicaría el REPSE cuando el modelo no es trabajador y es un prestador de servicios? Pero fíjate. No tiene que ser trabajador de tu cliente, porque por eso yo te contrato como un servicio especializado. Que de especializado no tiene nada, déjame decirte. Nada más la condición es que estén en las instalaciones del cliente. Pero en tu ejemplo, si yo voy como modelo, cualquier que sea, varón, mujer y demás, voy a grabar a mi sesión de fotos, a lo que tú quieras, y me retacho, no soy REPSE. Así es. Así voy a eso. Pero si voy y aparte de eso agrego, sin entrar en detalles, hago situaciones o actividades adicionales a eso, configura REPSE. Pero aún y no siendo trabajador. Aún y no siendo trabajador de mi cliente, que no debe ser trabajador. Porque por eso me contratan a mí. No, pero Charlie dice trabajador de él, que es la agencia. Claro. No, pero no. Es que la condición, ¿cuál es? Que también es un comentario muy importante de la autoridad laboral. Fíjate lo que te voy a decir, espero no confundirlos. Tú no puedes vender un REPSE sin tener trabajadores. Pero porque ahí sería la pregunta, Charlie. Sí, o sea, ¿cuál es la relación que tienen las personas físicas modelos con la persona que es la que los contacta y cierra, obviamente, el negocio? ¿Pero es una agencia de colocación? Es una agencia de colocación. Es que ahí sí son cuidado, cosas diferentes. Ahí sí cuidado, porque ahí en el ejemplo principal o primario no es REPSE. Pero ¿sabes dónde está el problema? Para la persona que los contrata. Porque en esa contratación deberían ser trabajadores. Sí. Pero fíjate. Yo agencia, por ejemplo. Pero es que la propia operación no te permitiría tenerlos como trabajadores. Es más, te pongo un ejemplo muy claro. ¿Por qué? ¿Porque no es recurrente, dices tú? No, sí, claro. Pero por ahí ven mi ejemplo, sin desviarnos, amigo, porque todo es apasionante. Vamos a pensar que se da mucho en la docencia. Oye, Juan Carlos, a mí me gusta tu cátedra, tu persona, te contrato una vez a la semana
Va que vengas a dar una clase, ponencia y demás, cada semana. Pregunta, ¿es trabajador? Sí. ¿Se tiene que dar de alta en Seguro Social? Sí. Oye, pero no está a disposición de mí. Espérame. Es que la norma laboral te dice que puedes trabajar todo el mes, toda la quincena, toda la semana, un día o inclusive una hora. Okay. Y configura relación laboral. Entonces, por eso yo decía, la consecuencia podría estar en la agencia con los modelos o las modelos. Sí, porque lo están solicitando. Pero te repito, yo en ese caso, básicamente es de que el modelo, la única relación que tiene con la agencia es una prestación de servicio. Ahora, yo te coloco cliente, o una intermediación. Y para el cliente simplemente le diría, yo agencia, contigo cliente, no soy Repse. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque no tengo trabajadores. Así que ahí habría que ver también incluso cómo está configurado el contrato de la prestación de servicios. Sí. Porque en ambos casos es una prestación de servicios. Así es. ¿Sí? O sea, yo ¿por qué te voy a cobrar? ¿Cómo se acredita la materialidad? Claro, la porque dices, negocios, a ver, yo, mi servicio como agencia, lo que voy a hacer es nada más la vinculación de las personas que tú utilices precisamente para una campaña, lo que tú quieras. Así es. Pero yo te voy a cobrar por ese servicio de colocación. Y la persona que va a prestar el servicio independiente va a ser a mí. Así es. Es una prestación de servicios. Sí, claro. ¿De acuerdo? No hay Repse. No hay Repse, sí, no aplicaría Repse. Pero este tipo de problemas es con lo que se encuentran los clientes y que a fuerzas quiere el cliente forzosamente que te digo que luego es la condicionante para poder seguir trabajando, pero bueno. Dice Montse Morales. La no retención entonces se aplica solo para ingresos mensuales de 248.93 por 30.4. No como tal, solo el hecho de recibir salario mínimo diario, es decir, un pago mensual de 7.467, no hay retención, pero si hago el pago semanal y en el mes de 4 semanas no hay retención y en el mes de 5 sí hay retención, pues sí. Sí. Así digo, un poquito rebuscado lo que comenta la contadora Monse, pero así es, la idea esencial es así es, Monse, ¿ok? Wilfrido Fabián, buenas tardes. Amigos, un gusto saludarles. Excelente programa. Gracias. Dice, felicidades, como no, por el Día del Maestro. Muchas gracias, Wilfrido. Dice, aprovecho para preguntarles. Wilfredo, ok. Es que dijiste Wilfrido. Que ese siempre fue mi duda. ¿Cómo se llama? Pero bueno, yo lo ubico con su apellido, Fabián. Fabián. Correcto. Saludos, dice, maestro. Saludos. Pero bueno, retomamos. Dice, aprovecho para preguntarles qué recomendarían respecto a la segunda parcialidad de la declaración anual a pagar en 2023. Al momento de hacer el pago se encuentra vencida y a pesar de que la fecha límite de pago es el 31 de mayo de 2024 en parcialidades. Pues voy a checar con algunos clientes porque esos... Algunos solicitaron el pago de la anual. Pero que está vencida. Pero es que no puede estar vencida. No, porque la línea sale siempre. Y mientras esté en el mes de mayo, que sería la segunda parcialidad, estás en el decreto, o sea, no tiene por qué sacarte. Aparte, sí trae la fecha normal del último día de cada mes. Ahora, y si no, en su caso, solicitar la generación de una nueva línea de captura. Pero fíjate que ahí el punto podría ser incluso, y solicitarla rápido, porque si vence ya te echa para atrás todas las demás. Exacto. Pero normalmente sí salen con la fecha correcta. La primera sí salió para el 30 de abril, la segunda 31 de mayo y así sucesivamente si te fuiste a 6 parcialidades. Exacto, entonces, ¿cómo podría estar vencida? Ahí si nos pudiera comentar algo. Por favor, Charlie. Adail Bar dice, para lo que establece la fracción segunda del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en relación a su tope del 20% del salario sindicalizado para su distribución de PTU, ¿ese mismo importe se considera para el límite de los 3 meses? Ejemplo, si un trabajador de confianza tiene salario de vengado de 1.200.000, pero el de mayor rango es de 100,000. No, la respuesta es no. Si el salario se topa a 120,000, no, mi amigo, ya lo platicamos, ya lo entendimos. Aquí el punto es que va a estar topado para la fracción segunda únicamente del 127 para efectos del reparto del 50% de la PTU. Sí. Salarios de vengados. Sí, porque recordemos que es 50 días, 50 salarios. Pero ya determinado la PTU como tal, ¿de acuerdo? Ahí sí tomas el promedio que resulte más favorable al trabajador, ya sea del salario normal, no rasurado, o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Lo que más le convenga al trabajador. Sí. Claro, sí. Correcto. Sí. Así es. Sí. Okay. Pero muy buena pregunta, o sea, me sorprende para bien estas preguntas. Dice Monse Morales Reyes, la no retención entonces se aplica solo para ingresos. Esa ya la habíamos platicado. Esa ya pasó. Ok, que fue muy buena pregunta. Sí. Es esa. Vázquez Madi. Para el pago de la PTU, ¿la parte exenta será con el salario mínimo o con las sumas? Las sumas. Las sumas. Que se podrá aplicar para el 14, tema del mínimo, ¿no? No, pero fíjense, cuidado,
Porque aquí debemos de aplicar lo que dio nacimiento a las sumas. Sí. Que en su momento decía, todo lo que haga referencia en salario mínimo se va a entender como UMAS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una referencia es la ley de impuesto a la renta. Sí. Sin embargo, hay disposiciones particulares vía jurisprudencia. Sí. Y pongo un ejemplo. El tope para el pago de la prima de antigüedad. Correcto. Que dice que no debe de ser más de 12 días por año y tomando como tope 2 salarios mínimos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y es donde la jurisprudencia dice, no tomes los 2 salarios mínimos como UMA, porque es más chiquita. Toma el salario mínimo, atendiendo al principio de progresividad. Que por ahí va a venir el tema, amigo. Yo he visto algunas resoluciones al respecto que lo que dicen es, a ver, siempre y cuando la prestación provenga o proceda de la naturaleza del salario, aplica el salario mínimo. Así es. O sea, la tendencia es hacia allá. Y digo, tiene cierta lógica porque dice, si yo lo topo a las sumas va a ser una cantidad menor. ¿No? Y dices, oye, pero si esto proviene finalmente de la naturaleza, que viene de un pago de un sueldo y lo que pudiera derivar de todo eso, considera para todos los casos. No, pero la PTU como tal, ni siquiera, la PTU en sí como tal, Octavio, si bien es cierto, es un derecho del trabajador, pero no está inmerso en el concepto no del salario. Proviene propiamente de lo que es la naturaleza de su salario. No, porque está condicionada a una obtención positiva de una renta agravable. Correcto. Y entonces el pago es como un beneficio adicional al trabajador, y aquí estamos hablando de la parte que no paga impuestos. Y no proviene de la naturaleza de su propio desempeño relación. como trabajador. Okay. Pero bueno, yo sí me iría con la inquietud. Que sea UMA. Pero yo sí iría de la idea que sea UMA y no salario mínimo. Para la parte así está la disposición, de hecho. Así está claro. Dice Leslie Durán, ¿qué pasa cuando se tiene PTU no pagada del ejercicio anterior 2022? Porque no fue reclamada por el trabajador. ¿Esta debe repartirse a los trabajadores? Sí, pero cuidado, fíjate. Nada ¿También más cuidado a los topes? Sí, ojo. Bueno, muy buena reflexión. Fíjate, hago una reflexión. Trabajador que estuvo vigente 2022 y que 2023 ya no laboró, sale. ¿Hasta cuándo se tiene que esperar la empresa para pagar esa PTU? Ven, esa PTU del 2022 se tuvo que haber pagado en mayo de 2023. Sí. Mayo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. No se pagó porque no la reclamó. A partir de mayo la tienes que guardar hasta el 31 de mayo de este año. Ok. Si el 1 de junio no viene el trabajador a reclamarlo, ahora sí, págase los trabajadores de 2023, pero hasta entonces, no antes. ¿Y qué harías, por ejemplo, si esa ya le estás pagando ahora, ahorita aunque sea del 2022, ¿de acuerdo? Pero ya entra con la reforma laboral, esa PTU está topado a 3 salarios, ¿de acuerdo? Del trabajador o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Claro. Pero a ver, amigo, vamos a pensar que no rebasaste esos topes, ¿no? Lo que tú le pudieras pagar en junio ya de lo que quedó del anterior, ¿entraría en ese tope también, Toño? ¿O ese sería punto y aparte? No, entraría, porque la estás pagando ahorita. Vamos a pensar en un caso muy extremo para que sea muy ejemplificativo el tema, que dices, oye, yo la que pagué ahorita en mayo, ya llegué al tope, ¿va? Luego entonces, eso que yo le estaría pagando en junio, de lo que quedó del 22, ya excede. ¿En calidad de qué lo pagamos? Ya no se paga. Ya no se paga. Ya no se paga. Ya, listo. Sí. Ya. Está bien. Bien. Otra, por favor, Charlie, Alejandro. Alejandro Nara dice, maestros, si posteriormente al pago de la PTU se presenta una anual complementaria y se modifica la PTU, ¿qué pasa con el exceso que pagué de PTU? Si lo pagas en exceso, no de menos, en exceso, no se le quita al trabajador y se resta ese exceso de la PTU del próximo año. ¿Y en los pagos provisionales? ¿Mandé? ¿Y los pagos provisionales? Lo aplicas porque finalmente fue PTU pagada. Ya estás. Sin embargo, si pagases menos de la PTU y yo por complementaria, por dictamen la y diferencia demás, se tiene que pagar. la PTU se debe de pagar de manera inmediata. Así es. Claro. Sí. No recuerdo si dije, son 5 días posteriores a esa presentación exacto. de la complementaria, ¿no? Ahora, un tema que realmente no han cuidado muchos empresarios es lo que dice la fracción primera del 125 de la Ley Federal del Trabajo, que es el protocolo, digamos, corporativo que tienen que integrar la comisión para que apruebe el proyecto de reparto de utilidades. Que no Así se hace, es. no se hace. Dice Vivi Alba, entonces los del curso del contador contado, con respecto a que el salario mínimo sí tiene impuesto por pagar, pero lo paga el patrón, no es procedente, ¿verdad?
Yo estuve en el SAT 20 años y jamás se determinó ISR salarios mínimos. No. Pues miren, aquí... es que sí se determina sobre el salario. Más bien el tema es de que no se hace la retención. Es que son dos cosas. Ajá. Pero mira, Vivi, 3 comentarios muy precisos. César, aparte de ser un gran amigo, es un excelente contador. Sí. Eso es innegable. En materia fiscal, nadie tiene la razón absoluta. Y a todo dicen, al mejor cazador se le va la liebre. Claro. Sin justificar a nadie. Lo cierto es que estamos vertiendo nuestra propia opinión y por eso damos los fundamentos. Que si el contador contado dijo una versión diferente a nosotros, es muy respetable. Claro. Y en un momento dado él tendrá también su punto de vista, ¿no? argumentos, Aquí la cuestión, lo que estamos viendo. Ahora que si nos invita a César para platicar con él, pues ya sería otra historia, ¿no? Y ahí se definirá una cuestión. Ahí se definirá la postura. Sí, claro. Sergio Guadalupe, ¿por qué el ISR sería después de la pensión? ¿Algún fundamento? Bueno, pues básicamente porque estás... Es el ingreso que percibe el trabajador. Así es. Y no se lo lleva al trabajador, se lo lleva la ceñita. Así es. Sí. Por eso se llaman alimentos. Bueno, pero además también estás atentando contra el derecho del aceñito. Claro, claro. Porque dice, a ver, espérame. Que si lo analizamos, Tavo, si lo analizamos y quiero ayudar a mi pareja o a mi expareja o a mis hijos, puede ser una vía muy sana que no tiene tope. Porque todo se ve exento, ¿eh? Sí. Todo se ve exento. Y que beneficiaría a aquellos llamados acreedores alimentarios. Sí, pero eso ya también está muy visto por la autoridad. Bueno, porque se abusó. Sí, se abusó. Claro, sí. Claro. Pero en un caso real, digo, aplica. Acreditando. Claro. Desde luego. Adail Bar. Maestros, a los trabajadores de salario mínimo de acuerdo al 96 no se le aplica retención. Correcto. Pero en el cálculo anual no hay disposición que mencione algo similar. En el anual, ¿debo hacer la retención que resulte? No. Ya lo platicamos. No está obligado a presentar declaración anual. No la presentes. Que incluso, Adair, fíjate ahí, pensando, ¿no?, que este trabajador es su único ingreso, ya decías, prof, no tienes obligación de presentar declaración anual. No. Entonces ahí como que ya huelga de más el hecho de decir, es que la voy a presentar, no tienes la obligación de entrar. Ahora, yo te diría, porque a lo mejor se puede dar una hipótesis diferente. A lo mejor tienes salarios mínimos, no presenta el anual, pero si tienes datos informativos obligatorios, infórmalos. O un régimen diferente, amigo. Exacto, o infórmalos, punto. Sí, correcto. Okay. Luego... Ya se acabaron las preguntas. Fueron las últimas. Oye, qué rápido, ahora sí se me fue como agüita de voladísima, ¿eh? Pero bueno, muy algunos bonita. Comentarios finales, amigos, por favor. Empezamos con Charlie. Sí, con gusto. Ya que dejó de sudar. Sí, va. Que siempre el maestro me pone muy nervioso, pero bueno, yo creo que lo importante aquí es estar preparados. Ya lo comentaba tanto el ingeniero como Octavio y el maestro José Antonio. Creo que hay que hacer cálculos de manera periódica hasta que se normalice o hasta que se regularice esta parte del subsidio, con el ánimo de no tener errores en la nómina y evidentemente pues hacer un buen registro contable propiamente de las nóminas que estamos registrando. Entonces creo que esa sería básicamente mi opinión respecto al tema del día de hoy, y pues evidentemente que no dejen de capacitarse, y pues agradecer tanto la invitación de Octavio como del maestro, y que es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Amigo, por favor. Pues miren, yo me despido con dos reflexiones. La primera es, y ahorita lo voy a platicar con el contador Javier Ávila, el CEO, el máster de aquí de KDFI, la posibilidad de que podamos hablar de una charla fiscal entre amigos, de esos temas que son muy bonitos, pensiones, lo que herencias, legados, donaciones, que hay muchas aristas bonitas. Primer comentario. Y segundo, me quedo con la reflexión del SAT, hablando del grueso de lo que es la nómina. La autoridad dijo en su momento, yo no le doy la razón, sin embargo coincido, cuando dice, yo he detectado que está mal timbrada la nómina, y no tanto por el timbrado en sí mismo. La idea es que no identificamos la parte exenta y la parte gravada de la nómina. Entonces, moraleja, revisen lo que realmente no paga impuesto de acuerdo al 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, para aquello que realmente se considera como no sujeto a la retención. ¿De acuerdo? Dicho eso, creo que estaríamos del otro lado, y creo que en la parte del subsidio, pues habría que esperar lo que publique la autoridad vía reglas de carácter general, que estaríamos atentos para platicarlo con ustedes. Gracias, Tavo. Muchas gracias, amigo. Al contrario, gracias a ustedes también y a toda la audiencia de KDFI. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla fiscal entre amigos. Gracias al staff, al ingeniero Pepe, a todos aquí el grupo de KDFI, muchísimas gracias por toda su atención. Que tuvimos buena audiencia, ¿eh? Afortunadamente, y gracias a ustedes de verdad, precisamente por eso. Y también al ingeniero Aguilar, tuvo que retirarse unos minutos antes por compromisos que ya tenía agendados, pero de verdad, muchas gracias y nos vemos en la próxima charla fiscal entre amigos. Así es, no hay más. Hasta luego, amigos, bonita tarde, noche. Saludos. Gracias.
CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.